Este audiolibro, relacionado con el libro Destrucción de la masonería mediante la revelación de sus secretos de Erich Ludendorff, se presenta únicamente con fines educativos, históricos y de análisis crítico. Este material refleja las opiniones del autor original, publicadas en 1927, y no representa ni respalda las posturas, creencias o puntos de vista del creador de este contenido ni de la plataforma en la que se publica. Reconocemos que el libro contiene ideas controvertidas, incluidas afirmaciones antisemitas y antimasónicas que pueden ser ofensivas o perjudiciales. Estas ideas son presentadas en su contexto histórico para fomentar la comprensión crítica de su impacto y significado en el período en que fueron escritas. Invitamos a los espectadores o lectores a abordar este contenido con un espíritu de análisis objetivo y a no interpretar su publicación como una promoción o apoyo a las ideologías expresadas en la obra. Cualquier uso, reproducción o distribución de este contenido debe cumplir con las leyes de derechos de autor aplicables y las políticas de la plataforma de publicación. El creador no asume responsabilidad alguna por las interpretaciones, usos o consecuencias derivadas de este material. Un ritual especial en la consagración del grado K2 describe el ruso Alejandro Filósofo en su escrito Revelación del gran secreto de la masonería. Este escrito fue redactado en el año 1863, pero no fue publicado entonces. Se lo encontró posteriormente entre los papeles del consejero privado Oleg Alexandrovich Preset-Lavsky y fue dado a la publicidad en Moscú por su hijo Anatoly Olegovich Preset-Lavsky en el año 1909. Según Filósofo, la ceremonia de ascensión a dicho grado se realiza en un recinto adornado de negro, al fondo del cual se distingue algo parecido a una gruta. Esta está decorada con ramas de árboles y representa un antiguo sepulcro judío. En su interior se observa una figura humana sentada, cuya cabeza está adornada con una larga cabellera, pero dicha cabeza está simplemente colocada sobre los hombros. Cerca de la figura se encuentra una mesa, al lado un taburete y enfrente un paño en el que se ve una mano armada con un puñal. Como título se observa la palabra venganza. El puñal y la cabeza suelta recuerdan el mandil de Joaquín Murat, rey de Nápoles, que simboliza su ascensión a ese alto grado. Sobre la mesa se encuentra una xícara y sobre el taburete un gran puñal. En la parte opuesta del recinto corre el agua de una fuente, tal como se ve en el mandil de Joaquín Murat. La cabeza separada del tronco y el puñal vengador chorreando sangre se encuentran también en el mandil del grado 9 de un sistema argentino correspondiente al grado 30 cadoso del rito escocés antiguo y aceptado. El neófito, guiado por el hermano vigilante, recorre el recinto oscuro con los ojos vendados. Debe sentarse en el taburete y descansar la cabeza en una de sus manos. Entonces el hermano vigilante le dice: no cambies, hermano mío, de postura hasta que hayas oído 3 golpes. Estos 3 golpes serán para ti la señal de que ha llegado el momento de quitarte la venda de los ojos. Obedece exactamente mis indicaciones, de lo contrario nunca ingresarás a la logia de los maestros elegidos. Según Filósofo, los 3 golpes de mazo simbolizan la destrucción de los elementos considerados perjudiciales, es decir, el clerical, el mundano y el militar. Después de pronunciar estas palabras, el hermano vigilante sale del recinto, golpeando fuertemente la puerta tras de sí, dejando al neófito solo con sus pensamientos. En ese momento suenan los 3 golpes de mazo. El neófito se quita la venda de los ojos y observa el lugar donde se encuentra. El hermano vigilante entra nuevamente y con rostro severo le dice: no pierdas el valor, hermano. Ves allí la fuente, toma esta xícara, saca agua de la misma y bebe, pues tienes mucho trabajo por cumplir. Después de que el neófito se prepara con el agua para el gran trabajo a realizar, el hermano vigilante continúa diciendo: toma este farol, ármate con este puñal, dirígete al fondo de la gruta y destruye todo lo que encuentres o lo que pretenda oponerte resistencia. Defiéndete, véngate y hazte digno de ser elegido. Con el puñal en la mano derecha y el farol en la izquierda, el adepto se dirige a la gruta acompañado del hermano vigilante. Este le indica la figura con la cabeza sobrepuesta, cuya decapitación, según Filósofo, representa la separación, ya iniciada, del mundo cristiano de las tiranías decadentes y anticuadas, ordenándole en voz alta: hiere. Venga, Adonirán. La venganza comienza. Al terminar, el hermano vigilante dice: deja aquí tu farol, toma esta cabeza por el cabello, levanta el puñal y sígueme.
comienzan entonces los festejos de la victoria, es decir, según filosofó, el triunfo del judaísmo sobre el mundo cristiano, representado por el muerto. Este triunfo está simbolizado en la segunda parte de la consagración mediante el sacrificio del pan y del vino, según el rito de Melquisedec. El sacrificio de Melquisedec se llevó a cabo cuando Jehová entregó a Abraham todos sus enemigos después del triunfo sobre los reyes coaligados. En el primer libro de Moisés, capítulo 14, versículo 17, se lee: al regresar Abraham de la batalla contra Kedorlaomer y los reyes con él, se le enfrentó el rey de Sodoma en el campo denominado Valle Real. Pero Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. Y él era un sacerdote del Señor. Lo bendijo y dijo: bendito seas, Abraham, por el Dios Supremo, poseedor del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Supremo que puso en tus manos a tus enemigos. Sin embargo, en la carta a los hebreos, al referirse a Melquisedec, se significa a Cristo. El adepto y los hermanos participantes llevan vestimenta sacerdotal durante el sacrificio. Filósofo escribe: este rito tiene en este caso para los masones un significado especial que se mantiene en secreto. En primer lugar, significa que los difíciles tiempos de prueba para los hijos de Israel ya han pasado, que Jehová, el vengador, se ha reconciliado con su pueblo y que no necesita más sacrificios sangrientos. En segundo lugar, exalta a los luchadores de la masonería, que ha salido victoriosa después de una lucha de cientos de años sobre sus enemigos, los cristianos, liberando de su prisión política a su pueblo hermano, los judíos. El rey, Salomón y el Viejo Testamento, el doctor Carpeles, de la Orden Bnei Bris Logia Judía, escribía en 1902: la idea de la masonería ha nacido del judaísmo. Al rey Salomón se le considera su fundador, el que pudo admirar la mayor prosperidad de Israel. Sus términos y contraseñas son en su mayor parte de origen hebreo. La constitución fundamental de la Gran Logia de Suecia escribe: el sabio rey Salomón está considerado como fundador y primer gran maestre de la orden. En la constitución fundamental, redactada por él mismo, se ordena que el grado de gran maestre debe quedar en su generación. En diferentes ocasiones Jehová, el Dios de los judíos, pactó con su pueblo. Se le apareció a Salomón en la ciudad de Gabaón, también denominada Gibeón, antigua ciudad donde se verificaban los sacrificios judíos y donde se conservaba el arca de la alianza. Lo tituló Rey de Reyes, el que, en agradecimiento, edificó el templo cumpliendo a la vez el deseo de Moisés. En Salomón y su templo se simbolizan aún hoy la palabra de Jehová, segundo libro de Moisés, capítulo 19, versículo 6, que ustedes me sean un reino sacerdotal y un pueblo santo. Aún en la actualidad, Salomón y su templo son la representación del poderío del Estado bajo el gobierno de los rabinos y la ambición de poderío desde el aspecto político-religioso hasta el económico. El templo de Salomón puede ser considerado como el banco de los judíos, comparable a las bolsas de valores y bancos judíos de la actualidad. También Jesús se vio obligado a arrojar del templo a los compradores y vendedores. Según la opinión judaica, el poderío político-religioso-económico es sinónimo de la conversión al judaísmo de todos los pueblos de la tierra bajo el completo dominio del pueblo judío, dispersado por el mundo, pero que, en Jerusalén y en su reino sacerdotal, ven la expresión acabada de su autoridad. Salomón es el rey sacerdote y el templo, incluso como banco y bolsa de valores, es el monumento nacional judío. Documentos masónicos recuerdan aún hoy el relato de la construcción del templo salomónico, el que encontramos también en escritos de antigua data. Debemos remarcar que en los dos primeros grados de las logias azules o de San Juan se ignora por completo dicho relato. Recién al llegar al grado de maestre se comienza con lecturas al respecto. El arquitecto y primer maestre Adoniram, constructor del templo, era hijo de un goim no judío y de una judía de la 12ª rama, es decir, la rama Naftali. Los masones se consideran hermanos de Adoniram e, ignorando completamente al padre de éste, se titulan hijos de la viuda o hijos de la viuda de la rama Naftali. Según los judíos, todo hijo de judía, aunque el padre no lo sea, es judío, motivo por el cual el judío considera a todo masón judío, cualquiera sea la religión a la que pertenezca. Comenzamos con el relato. El rey de Tiro, Hiram no judío, envió al arquitecto Adoniram a Hiram Abif de la Biblia y a Quirán de Josefo con ayudantes y material de edificación para que construyesen el templo. Primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14, segundo libro de las Crónicas, capítulo 2, versículos 12 a 14 y capítulo 4, versículos 11 a 16. Ya en aquella época sabían los judíos explotar a los demás a su favor.
Salomón, como contratista y también primer gran maestre de la logia, lo que muchos ignoran pues el judío evita mencionarlo, dio a Adoniram y a sus compañeros como contraseña la palabra Jehová. En hebreo se escribe JHWH. El haber dado como contraseña la palabra Jehová es considerado por los judíos como algo extraordinario, ya que, como es sabido, no deben pronunciar el nombre de su Dios. Esta contraseña debía ser estrictamente silenciada. 3 revoltosos oficiales albañiles pretendieron que Adoniram les diese a conocer la contraseña que tanto se ocultaba, de lo contrario lo matarían. Una noche le cerraron el paso ante las puertas de entrada que miraban al sur, norte y este, siendo asesinado en la puerta que miraba hacia el oeste al negarse a dar la palabra contraseña. Los 3 albañiles lo enterraron en las cercanías del templo y huyeron. Al tiempo fueron tomados prisioneros, siendo condenados por Salomón a ser degollados, a que se les arrancara el corazón, los intestinos y a que se partiera el cuerpo en 2 mitades a lo largo del mismo. Luego hizo buscar el cadáver de Adoniram por 9 maestros albañiles, los que, guiados por una luz especial, llegaron hasta la tumba en la que plantaron una rama de acacia como señal. A estos 9 se agregaron aún 6 albañiles más. En el temor de que Adoniram hubiese revelado la palabra contraseña, se convino que en el futuro fuese esta sustituida por la primera palabra que se pronunciase al ser descubierto el cadáver. Al ser este encontrado, uno de los maestros lo tomó del dedo índice, el que se separó de la mano. Otro de los maestros lo tomó del dedo medio, el que siguió la misma suerte del anterior. Al ser tomado de la mano por otro de los maestros, ésta también se separó del brazo, por lo que entonces exclamó Menachbelach o Macbenach, lo que significa la carne se separa de los huesos o también el cuerpo está corrompido. Esta fue, por lo tanto, la nueva palabra contraseña. Los maestros albañiles se colocaron en rueda y se comunicaron al oído la nueva contraseña. Igual se hace actualmente en las logias cuando deben pasarse la contraseña, las que siempre son de origen hebraico. La antigua contraseña Jehová quedaba eliminada. Salomón hizo enterrar magníficamente a su arquitecto y colocar sobre el sarcófago una plaqueta de plata en forma de triángulo perfecto en la que grabaron las letras J, H, W, H, es decir, la antigua contraseña Jehová. Para el aprendiz de las logias de San Andrés, o sean las logias rojas, se agregan los siguientes datos sobre el entierro de Adoniram. Salomón ordenó que a los 9 maestros albañiles que habían encontrado el cadáver se agregasen otros 18 más, los que debían, mediante repiqueteos de campanas, anunciar la llegada del cortejo fúnebre. Todos llevaban consigo también luces, pues la exhumación del cadáver y el traslado del mismo se verificaron a medianoche. En el templo, escondido, presenció Salomón el entierro. Después de dicha ceremonia, hizo entrega a los 27 maestros, como premio y demostración de la inocencia de los mismos en el asesinato de Adoniram, de un triángulo con un cráneo, permitiéndoles a la vez que lo visitasen sin previo aviso. Para que ellos mismos pudiesen anunciarse, les entregó a cada uno una campana. Para el camarada de las logias rojas sigue el relato en la siguiente forma. Luego determinó Salomón distinguir con un premio especial a los primeros 9 maestros que demostrasen una mayor fidelidad. Les permitió que tocasen su corona y puso en conocimiento de ellos una parte del plano de construcción del templo. Les recomendó una fiel vigilancia del mismo, iluminándolos con una cierta luz para que pudiesen guiarse a través de la oscuridad. Además, les autorizó a llevar un puñal para poder defender al templo de ataques de revoltosos o, más bien dicho, para vengar la muerte de Adoniram y defender a la viuda y a los hijos de la viuda. El relato para el maestro de las logias rojas termina después de la destrucción del templo por Nabucodonosor y el transporte de los judíos bajo las órdenes de su rey Zedequías a su prisión babilónica. La época subsiguiente se mantiene en el misterio. Al volver los judíos bajo la dirección de Zerubabel y Nehemías, el renovador de la unión con Jehová, construyen nuevamente el templo, también denominado el templo de Esdras, sobre la piedra fundamental del antiguo templo de Salomón, con la llana en una mano y la espada en la otra. Nehemías, capítulo 2, versículos 15 a 18. Después de una nueva destrucción del templo, encontraron 12 arquitectos, quizá correspondiente cada uno a cada una de las ramas judaicas, las que ascienden a 12, nuevamente la piedra fundamental del templo. Luego buscaron la tumba de Adoniram, colocaron bajo la piedra que la cubría 2 maderos en forma de cruz, levantaron aquella
encontrando debajo el sarcófago que guardaba los restos del arquitecto. Fácil es imaginar su alegría. Con los dos maderos formaron un cabrestante en forma de horca, pasaron una soga por el brazo libre de la misma, sujetando con el otro extremo el sarcófago y a la cuarta tentativa consiguieron elevarlo. En el sarcófago encontraron la llave principal del templo, algunas pequeñeces y un plano ejecutado por Adoniram. Sobre el sarcófago hallaron la plaqueta triangular con la palabra contraseña de antaño Jehová, llevándola los arquitectos consigo. Este es el relato que se da a conocer en los primeros 5 grados en las logias de Alemania. Pero para una mejor comprensión de la espiritualidad que domina dentro de la masonería, debemos ampliar esta explicación como sigue, al ser terminado el 99º arco del sótano secreto, el que se encontraba en el tramo principal del templo y había sido edificado por Salomón en persona. El rey Hiram de Tiro y Adoniram, con ayuda de albañiles elegidos, colocaron allí los 3 grandes maestros Salomón, Hiram y Adoniram una copia de todos los objetos importantes para la corporación y la nación judía, a saber, el arca de la alianza, la olla para el maná, el libro de leyes y el bastón de Aarón. Esto se hizo en beneficio de la corporación y, en especial, a favor de la nación judía, para que, en caso de que el templo fuese destruido y el pueblo judío volcado por el mundo, Salomón era un vidente, al volver los israelitas y edificar nuevamente la casa de Jehová, encontrasen dichos tesoros. Este relato va preparando a nuestros amigos lectores para que lleguen a tener un amplio conocimiento de los entretelones entre los cuales se mueven estas oscuras figuras del desquicio moral y de la destrucción de toda idea nacional. Además, se hace creer que Salomón deseaba que todos los pueblos viviesen en paz y que todos los reyes hiciesen acto de presencia cuando se inaugurase el templo, pero lo que en realidad deseaba era la completa dominación de todos los pueblos y príncipes, de lo contrario, los encerraría a pan y agua hasta dominarlos. Sobre la construcción del templo bajo Zerubabel leemos: Zerubabel, un príncipe de la casa Judá, hizo, por razones de patriotismo, una visita al rey Darío para solicitarle ayuda para la nación judía. Zerubabel dio ante Darío tantas pruebas de sabiduría que éste le permitió que se edificase nuevamente el templo. También le devolvió todo lo que Nabucodonosor les había otrora arrebatado. El rey Darío era, como todos los arios, demasiado crédulo y, al igual que Hiram de Tiro, se dejó engañar y apoyó a los judíos, fundando, como recuerdo de la amistad entre él y Zerubabel, la Orden de la Cruz Roja. La Cruz Roja es, por lo tanto, el símbolo masónico bajo el cual deben encontrarse goïms y judíos. Los hermanos de la Cruz Roja existían también en la masonería de Alemania. Cerramos aquí el relato sobre Salomón, Adoniram, Zerubabel y Nehemías y podremos observar cómo, en la conversión del cristiano al judaísmo, verificada muy solapadamente dentro de la masonería, juegan un importante papel la campana y la linterna, el sarcófago y el sudario de Adoniram. También encontraremos recordado el templo, las 2 columnas de la Victoria en el atrio del mismo, denominadas Jaquín y Boaz, lo sagrado, lo santísimo, corona y bastón de Aarón, alfombra, altar y luces, además las herramientas para edificar, el tablero, la escuadra y el compás, la plomada, la balanza hidrostática, la llana y el mayete, los que se convierten en puñal y hacha, el cabrestante como horca, ladrillos y muchas otras cosas más. En la orden Odfello vemos hasta el rabino. Pero todo esto no basta. Más aún debe el masón beber del judaísmo. Nos encontramos con Noé, el que representa el tronco de la raza después de Adán. Con él forja su primera alianza del Dios de los judíos y la confirma mediante la aparición del arco iris, primer libro de Moisés, capítulo 9. Símbolo que encontramos en los altos grados. Los masones se titulan también hijos de Noé. Tampoco pueden faltar los patriarcas. Jehová, en este caso, según el relato de la Biblia, denominado el Sadai, el diablo, hizo un pacto también con Abraham, a raíz del cual se llamó Abraham, prometiendo a este un hijo, primer libro de Moisés, capítulo 17 de su esposa, la noble Sara. Este hijo se llamó Isa y fue el primer circunciso. En la orden Odfello juega Abraham, en los primeros grados, un rol muy importante como devoto huésped y predicador del amor a la humanidad, por el que llegó, contra una fuerte suma de dinero, se sobreentiende, a traspasar a su esposa Sara al faraón, haciéndola pasar por su hermana. A ejemplo del noble Isaac, no deben ingresar a la masonería más que hombres nobles. Pero, como siempre sucede, la conveniencia les ha enseñado que también plebeyos pueden servir a sus planes,
aunque no sea más que para hacer número y pagar cuotas. La orden Odfeyó, de puro corte semita, admite también mujeres, las que a los 18 años ingresan al grado Rebeca. Esta orden tiene una constitución y un simbolismo algo diferente de las otras logias, tema que desarrollaremos a su debido tiempo. El tercer patriarca entrega a la masonería la escalera al cielo, la que debe guiar a los masones a dicha región. Pero en realidad esta escalera tiene otro significado. Parado Jehová en el último peldaño de la misma, le prometió al tercer patriarca Jacobo, el tramposo, la dominación del mundo. Primer libro de Moisés, capítulo 28, versículos 12 a 15. Todo ser racional debe hacer un estudio detenido de la Biblia y del Nuevo Testamento para saber en realidad lo que allí está escrito. Todo hombre verdaderamente libre y todo masón atado por juramentos infamantes debe meditar sobre aquel pasaje de la Biblia en que se lee, y tu semilla debe desparramarse por el mundo como el polvo, el que, sobre todo, se posa, en todas partes se introduce, pero que también puede ser sacudido, y también tú debes desparramarte hacia la noche, la mañana, la medianoche y el mediodía, para que así, mediante tu semilla, sean bendecidas todas las razas de la tierra. Y mira, yo estoy contigo y quiero protegerte, donde quiera te encuentres, y devolverte luego a esta tierra. La importancia de estas manifestaciones para la masonería reside en que Moisés recibió las órdenes de Jehová sobre el Sinaí. Estas manifestaciones las encontramos en la Biblia y en el Talmud. Moisés decidió la construcción del templo en Canaán y dio las órdenes precisas para la ejecución de la corona real sacerdotal, en la que se encuentra grabada la palabra Jehová, segundo libro de Moisés, capítulo 39, versículo 30. Moisés agita también el bastón que conocemos con el nombre de bastón de Aarón, cobara verde, como insignia de dominación mundial. Segundo libro de Moisés, capítulo 4, cuarto libro de Moisés, capítulo 17, libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 4. La orden hebrea Bnei Bris ha nombrado, por este motivo, a Moisés loey de la orden. En los primeros grados de la orden Odfeyó juega Moisés un rol decisivo. Para que los hermanos no judíos no se den cuenta de toda la verdad, se encubre la triste realidad de que están al servicio del judaísmo con ceremonias cristianas. En la orden Odfeyó, nombre que, traducido, quiere decir los singulares compañeros, los judíos David y Jonatán, buenos negociantes a costa de otros, ocupan un lugar importante. Para el grado titulado Rebeca se toman como ejemplo Rebeca, esposa de Isaac, a Débora, la libertadora de Israel de la dominación de los cananitas, a Esther, la conocida asesina de Arios, a Ru, la ascendiente de David. Así como en la enseñanza judaica, encontramos también en la masonería la Biblia Viejo Testamento, el Talmud y la Cábala. Para la judería representan el Talmud y la Cábala dos cosas diferentes, pero la masonería ha hecho de ambas una perfecta amalgama. Recién después de haberse profundizado el profano en el conocimiento de la Biblia, el Talmud y la Cábala podrá comprender el punto de vista judío, lo que a su vez lo llevará a considerar a la masonería como su más infame engendro. El Talmud y la Torá son aún hoy los libros de leyes y enseñanzas más importantes del judaísmo, en donde, de manera crasa, dan a conocer su odio y profundo desprecio hacia todos los pueblos de la tierra, el deseo de dominación en toda forma de los mismos, así como el fin que persigue el judaísmo, si bien mucho de esto lo encontramos también en la Biblia. Pero no nos queda duda de que el Talmud es el libro que más influencia ha ejercido dentro de la masonería. En él se anuncia el dominio de Noé y sus descendientes. Ya en muy antiguos documentos masónicos se cita a Noé y sus leyes y se manifiesta que ellos, los hijos de Noé, deben seguir las enseñanzas y leyes del Talmud. Estos deben ser los fundamentos religioso-morales de esta asociación humanitaria, ya que las otras enseñanzas, la cristiana y la mahometana, fueron luego predicadas por Cristo y Mahoma respectivamente. Pero la verdad es otra. Las leyes de Noé encierran como primer precepto obediencia a Jehová y a la autoridad judaica. Maimónides, el águila de la sinagoga, se expresa sobre esta ley en su Ilhot Melahim, capítulo 8, versículo 4, de la siguiente forma, y así también Moisés, nuestro maestro, según la sagrada transmisión, nos ha ordenado obligar a todos los seres de la tierra a aceptar las leyes dadas a los hijos de Noé y matar a los que no obedezcan. La muerte corporal no se animaron a imponerla, pero sí la espiritual nacional, al tratar de convertir al no judío, Boim, en una imitación del mismo judío. Se debe solamente a una táctica hebrea el que hoy,
en los primeros grados de la masonería, haya Salomón ocupado algo del puesto de Noé, esto encubre mejor el verdadero fin. Primero se impondrá al mundo la monarquía sacerdotal capitalista y luego se impondrán a los pueblos las leyes de Noé Jehová. El brillante arco iris que se ve aparecer sobre la estrella de David en el grado de maestre en las logias rojas o de San Andrés significa que el reino de Noé está por encima del reino de Salomón. En el Talmud, en el libro Pire del rabino Eliseo, en el Jalbut Simoní y también en el libro Midras Bajosá se menciona un bastón de Noé, el cual había pertenecido a su antepasado Adán y llegó a él por intermedio de su padre Eno. Este bastón lo entregó Noé a su hijo Sem, de quien descienden los judíos, mientras que los arios y demás razas, según estos relatos, descendemos de Ham y Jafet, los que sin duda alguna no llegaremos a la dominación del mundo por haberse preocupado Noé de que ésta quedase en manos de sus descendientes. Luego llegó el célebre bastón a manos de José, habiendo pasado primero por los 3 patriarcas, y quedó en manos del egipcio Jetro. Este dio a su hija Sefora por esposa a Moisés y como regalo de bodas, el bastón, el cual, colocado en el jardín, dio flores blancas y rojas. En el bastón estaba grabado el nombre del Dios judío, pero no Jehová, esta denominación es para uso de los cristianos, sino la palabra cabalística Jemjamforas y además las 7 plagas con que este Dios benefició a Egipto en agradecimiento a que los egipcios se dejaron robar y explotar por los judíos. Con este mismo bastón guió Moisés a su pueblo a través de Egipto, por el Mar Rojo, el desierto, hasta su actual vida. El bastón, denominado como ya hemos dicho de Aarón, es el signo del poderío sacerdotal de Jehová y quedó para siempre unido a la historia del pueblo hebreo. El Mesías judaico debe, con este bastón, apalear a los 70 pueblos de la tierra y ponerlos bajo el poder del 71.º pueblo, o sea, el pueblo judío. Este bastón, también titulado la vara verde o el cetro de Judá, es la rama de la acacia. La acacia es el árbol sagrado de los masones. Ya la encontramos en el relato de la muerte de Adoniram, descansa como símbolo de la dominación sacerdotal de Jehová bajo la bóveda del templo de Salomón en el Arca de la Alianza. En los grados de las logias de San Andrés se la nombra. El maestre de las logias azules conoce su significado y para demostrar que es un verdadero maestre dice: conozco la rama de la acacia. En escritos masónicos se denomina a la acacia árbol de la vida con flores rojas y blancas y simboliza también el retorno a la verdad. Los pueblos no judíos saben de sobra lo que significa el retorno a la verdad proclamada por el cetro de Judá. En actas de las grandes logias de Alemania se manifiesta que la verdad que emana de la palma o de la rama de acacia es el verdadero secreto de la masonería. Este es el libro de la intrincada filosofía arimacia judaica, de la más oscura superstición, con amuletos, signos mágicos, astrología, migración de almas, invocaciones espiritistas y, ante todo, de la gematría. Hay que estudiar detenidamente la cábala para poder llegar a conocer y comprender ampliamente al judío y, entonces, deja de ser un enemigo peligroso. Gematría es una supersticiosa mezcla de números, letras y palabras, en la que cada letra hebraica tiene su valor numérico. Según esta teoría, las palabras guerra mundial corresponden a la cantidad 1914, o sea, el año en que comenzó la pasada guerra mundial. Las 2 primeras letras del nombre Jehová, escrito en hebreo, corresponden al valor cabalístico de 15.914 suma horizontalmente 15. Vamos a transcribir algunos ejemplos cabalísticos para que el profano tenga una idea cabal de lo que son y valen sus enemigos y, además, de lo que todo masón debe ingerir para llegar a ser un perfecto traidor a la patria y a su credo. Comencemos, el sello de Salomón, denominado en la masonería el sello del secreto, representado por una llana, o sea, un triángulo con mango, o por un puñal, la llana transformada, apretándole la lengua al masón, lo encontramos en una fórmula cabalística que dice: pues yo te conjuro en nombre del sello que Salomón colocó sobre la lengua de Jeremías. Pobre la lengua de masón que quiebre este sello. El sello de Salomón es uno de los más sagrados símbolos de la cábala. El triángulo representa la fuerza creadora de Jehová. Se cuenta que Salomón, sobre dicho sello, tenía grabada la verdadera forma en que se escribía la palabra Jehová, fórmula que se ha perdido. La estrella de 6 picos, o sea, la estrella de David, simboliza para el judío los 6 días que tardó Dios en crear al mundo, así como también la figura geométrica del sello salomónico. Es, además, un amuleto judaico.
por lo que no puede extrañarnos que el supersticioso judío acepte este signo como símbolo inequívoco de su dominación mundial. En las logias de todos los grados encontramos la estrella de David. En los primeros grados de las logias azules de Alemania encontramos en su lugar a la estrella de 5 picos, o sea, la estrella de los soviet, la cual también es un signo cabalístico. Esta estrella representa la luz que ilumina al judío en lo sagrado del templo y que, por la puerta de entrada, envía sus rayos hacia el santuario mientras el sacerdote vuelve al recinto sagrado. La estrella soviética simboliza el comienzo de la dominación mundial del judío. Ya nos es más fácil comprender los acontecimientos que se sucedieron en Rusia y también los que, en nombre de Rusia, suceden en el mundo. Gematría la encontramos representada en la estrella de David mediante un A. El significado de esta lo aclaran los masones manifestando que quiere decir geometría, también denominada matemática. Pero, en realidad, la reemplaza avergonzada a la de Jehová. Y así como gematría es línea de conducta en la vida y el comercio del supersticioso judío, debe la geometría dominar en la vida del goim, convertido en la mísera imitación de un judío. ¡Qué honor! Yo voy a considerar las acciones humanas como si fuesen líneas, superficies y cuerpos, decía Baruch Spinoza, filósofo judío nacido en Portugal y convertido luego al protestantismo. Los altos grados masónicos alemanes Marba y Geber se expresan en sus escritos en la misma forma. El lector que lea las frases escritas por los citados y no las califique de disparates, tiene que haberse impregnado enormemente de ciencia judaica. Marbach escribe: no es asombroso, hermano, que la geometría, algo que parece tan diferente de la moral, nos lleve a las más grandes verdades de la moralidad. Geber manifiesta, y así como el simbolismo masónico está gobernado por la geometría, existe también en nuestra arquitectura espiritual una geometría que dicta a aquellas sus leyes arquitectónicas. Lo que nos indica que el goim metamorfoseado de judío conoce a las mil maravillas la colocación rectangular de los pies, los pasos rectangulares, la vida rectangular, etc. ¿Entiende alguno de ustedes esta espiritualidad rectangular? El ángulo recto con el que se mide la vida y conducta del ser humano, así como se miden objetos mecánicos, es la escuadra, la medida de la justicia de Jehová. Las cifras correspondientes al relato de Adoniram, 3 por 3 igual a 9, 3 elevado a 3 igual a 27, están íntimamente ligadas a la cábala. La cifra 3, como ya hemos mencionado, representa la fuerza creadora de Jehová. En el mundo cabalístico que iremos conociendo, existen 3 reinos. 9 representa la base del cuadrado mágico, el que está dividido en 3 por 3 igual a 9 campos, en los cuales están en tal forma colocadas las cifras que, sumándolas horizontalmente, dan siempre 15. En la creación del mundo está entrelazada la cifra 9 con cualidades del cabalístico Jehová. Según la ciencia cabalística, el cuadrado es perfecto y representa a un mundo perfecto, un cuadrilongo representa a un mundo imperfecto. 27 representa la cifra 3 elevada al cubo. El cubo es la figura perfecta, cuyo similar es el perfecto y legítimo judío. En dicho similar deben convertirse todos los masones. La masonería representa el arte real, el que mediante señas, contraseñas y palabras convierte al hombre, áspero y duro como la piedra sin pulir, en un perfecto cubo, es decir, en la perfecta imagen de Dios. Esto nos indica que el cubo es la imagen de Jehová y también representa al mundo perfectamente pulido, en cuyo centro reina el cabalístico Jehová. De lo que deducimos que el cubo es también un símbolo de dominación judaica universal. Sobre la alfombra o mesa de trabajo de la logia encontramos el cubo en sus diversos aspectos y significados. En el grado de maestre de las logias rojas o de San Andrés nos encontramos con un cubo, de blancura marmórea, marcado con una y signo del hijo del dios hebreo, y el triángulo perfecto, en dorado, con el nombre de Jehová en rojo, lo que representa la perfecta unión y comprensión entre Jehová, el judío, el goim cabalístico y el mundo judaico, y simboliza la completa penetración judaica en todo lo ya creado, en el sentido del pacto de Jehová con Noé, Jacobo, Moisés y Salomón. La cábala representa la creación del mundo en la forma de 10 círculos concéntricos. En el primero, el que también se representa por un punto, descansa Jehová. El círculo que se entroniza en dicho punto y los 9 restantes, es decir, 3 para cada uno de los 3 reinos de la creación mundial cabalística, es un símbolo sagrado para la masonería.
Otro de los símbolos cabalísticos sobre la creación del mundo representa un árbol cuya copa termina en una corona. El monumento recordatorio de la batalla de Tannenberg, donde fue enterrado el mariscal presidente Pablo de Hindenburg, primitivamente mostraba en la torre por la que se llegaba a la entrada principal 10 espadas colocadas según disposición de los 10 sefirot. La corona en que termina el árbol es uno de los más altos símbolos masónicos. El maestre que se encuentra al frente de una logia representa el secreto y el poderío que dicha corona simboliza. Los más elevados testimonios del concepto de Dios en la cábala irradian de la palabra razón. Durante la brutal y sangrienta Revolución Francesa de 1789 se llevó por las calles de París a la diosa Razón y, en su nombre, se derramó la poca noble sangre del norte que le quedaba aún a Francia desde la tan infame persecución de los hugonotes. La razón hebrea ordena esa lucha de razas. Hoy podemos considerar a cualquier maestre de logia como representante de la razón teórica y de la práctica bajo el seudónimo de conciencia. En forma figurada se presentan en un ser el esquema del mundo creado, ser al que se llama Adán, Cadmón u hombre del Este o del Oriente y también el Redentor. Al observar dicha figura, piensa el profano, sin querer, en el Mesías coronado que aún esperan los judíos o en el rey Salomón cuando, en la lojía roja del aprendiz o del camarada, ve la coronada estatua del silencio, la que aún no quiere que se hable de ella, pero sostiene en la mano izquierda el cetro de Judea. Pero apartémonos de la cábala, en todo esto hay demasiado oscurantismo para cerebros sanos y almas fuertes, ya que nosotros ni pensamos ni caminamos en ángulo recto. Nos daría vergüenza. Nosotros caminamos con la cabeza alta, la mirada al frente, la cara al sol y el corazón en su sitio y no nos preocupa que las tres grandes luces que iluminan a la masonería, es decir, la sabiduría, la belleza y la fuerza, hayan nacido de aquel árbol cuya copa termina en corona y que Salomón, representante de la sabiduría, Hiram de la belleza y Adoniram de la fuerza, le deban a aquel el papel preponderante que representan en el mundo judaico. El mito que inspiraba a las logias cristianas o humanitarias de Alemania no emanaba de Jesús de Nazaret, de Pedro o Pablo o de los evangelistas, emanaba solamente del Evangelio de San Juan, el que se diferencia de los otros desde el primer capítulo. En las reuniones oficiales de las logias en Alemania se abría la Biblia en el primer capítulo del citado Evangelio. En las logias de San Juan se seguía el ritual del Viejo Testamento y se abría la Biblia en el séptimo capítulo del primer libro, en el que se menciona la construcción del templo de Salomón. Resulta más claro. Los primeros versículos del Evangelio de San Juan dicen: al principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Esto responde íntegramente a la idea cabalística del Logos, la que enseña que Jehová ya existía antes de la creación del mundo, el que fue creado mediante su palabra. Estas palabras de San Juan nada tienen que ver con la enseñanza de Jesús de Nazaret. Es que en realidad las enseñanzas de Jesús no han ejercido ninguna influencia dentro de la masonería. Las logias cristianas lo titulan maestro superior y lo representan como hombre divino, al igual que Adán Cadmón, colocándolo en el mismo plano de Juan el Bautista. Los masones aseguran que Jesús también fue masón. Pero el hacer figurar a Jesús en el ritual masónico nos parece que nació de la necesidad de hacerles a los masones cristianos más aceptables ritos y ceremonias. El abrir en el primer capítulo del Evangelio de San Juan tiene, además, otro motivo. Allí se cita también a Juan el Bautista, a Andrés, hermano de Simón Pedro y discípulo del primero, el que fue luego discípulo de Jesús. Juan Bautista y Andrés juegan importantes roles en la masonería. Juan el Evangelista fue incluido, como Jesús, en dicha asociación. Pero el cumpleaños de ambos Juanes, el del Bautista, 24 de junio, y el del Evangelista, 27 de diciembre, se festejan en las logias. Así como la idea de Dios a base del Evangelio de Juan el Bautista se mezcla con la idea cabalística de Dios, así se mezcla al judío descendiente de Juan el Bautista con el judío bautizado, descendiente de Juan el Evangelista, llegándose a Jesús mediante el judío y apóstol Andrés. Estos intermediarios entre judaísmo y cristianismo los encontramos frecuentemente en la masonería. Juan el Bautista es, además, el puente de unión entre la antigua y la nueva confederación, es la estrella matutina que desde la antigua confederación ilumina la nueva. Él es cabalísticamente un verdadero Adán Cadmón, pues ha llegado a Jehová,
el 3 veces arquitecto del mundo a través de los 9 círculos que éste edificó alrededor del mismo. En honor a él, el judío fanático, cuyas enseñanzas rogamos estudiar, fueron bautizadas las logias con su nombre. Todos los relatos masónicos son, a este respecto, conscientemente confusos. En el Catecismo del aprendiz del hermano Roberto Fischer leemos la siguiente pregunta: ¿por qué las logias se dedican tanto a Juan el Bautista como a Juan el Evangelista? A lo que responde: desde la construcción del templo de Salomón hasta el cautiverio en Babilonia, se dedicaron las logias al rey Salomón, desde entonces hasta la llegada del Mesías, a Zorobabel, y desde entonces hasta la destrucción del templo, a Juan el Bautista. Debido a los asesinatos y desórdenes que se sucedieron a causa del citado acontecimiento, llegó la masonería a un grado desusado de depravación. Diferentes logias sufrieron una total disolución, consiguiendo algunas pocas formar número para reunirse en una sola logia. En una reunión general de los asociados que restaban, la que se efectuó en la ciudad Benjamín, se llegó a la conclusión de que la falta de un gran maestre era el motivo principal del hundimiento moral de la masonería. Decidieron entonces enviar a 7 de sus más distinguidos asociados para entrevistarse con Juan el Evangelista, obispo de Efeso, al que rogaron hacerse cargo de dicho puesto. Él manifestó que a pesar de sus años aceptaba con gusto el cargo que se le ofrecía, ya que en su juventud había pertenecido a dicha corporación. Este terminó, ayudado por su sapiencia, lo que el Bautista había comenzado con ardor. Desde entonces están dedicadas las logias azules tanto a Juan el Bautista como a Juan el Evangelista. La incorporación del judío y apóstol Andrés la justifica el hermano Yever en la siguiente forma, así como las logias de San Andrés sirven de lazo de unión entre las de San Juan y las capitulaciones. Así fue Andrés, discípulo de Juan el Bautista, el primero que siguió al Maestro Superior, Jesús, lo visitó en su albergue llevando consigo a su hermano Simón Pedro. En memoria de este Andrés se bautizaron con su nombre el 4º y 5º grado de las grandes logias en Alemania. Según una leyenda, San Andrés fue crucificado en una cruz con los maderos en posición oblicua. Esta leyenda la constatamos en diferentes ocasiones, en los primeros grados en forma de cruz oblicua, la que según manifestaciones de antigua data es la señal de la influencia del cabalístico Jehová e indica la forma en que deben ser eliminados los enemigos de la masonería. La masonería es enemiga de ambos dogmas cristianos, a pesar de pertenecer muchos pastores protestantes a la misma. La Biblia es para la masonería solamente un símbolo, no un libro de enseñanza cristiana. Ellos dicen, la Biblia debe ser el símbolo de la religiosidad, no la religiosidad misma. Podríamos haber elegido otro símbolo, así como el Corán de los maometanos o el Viejo Testamento de los israelitas, pero, como no consideramos a la Biblia más que como un símbolo, pueden judíos y maometanos considerarla como su libro sagrado. A este libro sagrado se lo coloca cabalísticamente en el mismo plano del compás y la escuadra. Ellos dicen, la Biblia dirige nuestro credo, la escuadra nuestros actos y el compás determina nuestras relaciones con todos los seres humanos. Esta manifestación resulta, en realidad, más cabalística que cristiana. La enseñanza de Jesús se la clasifica, masónicamente, de moral religiosa. A esta moral religiosa la encontramos en el judaísmo, en el cristianismo llega a su madurez, pero pierde su punto de mira popular. Por este motivo, hay una completa comprensión entre la Biblia y la masonería. Titánicamente trabaja el judío para obligar al mundo, mediante la masonería, a aceptar sus leyes morales, considerando al cristianismo y al mahometanismo como el primer paso y a la masonería como el segundo para llegar a alcanzar su propósito. Esto encuentra su confirmación en los ritos de la orden de Dufello. Aquí aparecen Moisés, Abraham, coplones superiores y el alto sacerdote de Levita. Se reza el Padre Nuestro y se echa la bendición. Continuamente se le repite al hermano que su orden representa una fuerza superior a la de la Iglesia. Sería interesante llegar a saber cuántos judíos bautizados actúan en ambas confesiones cristianas y, a la vez, pertenecen a la citada orden. Las mencionadas cristianas antiguas logias prusianas no pudieron tampoco abarcar otro punto de vista, si bien a la mayor parte de sus componentes se los engañaba al respecto, pero abiertamente rechazaban toda enseñanza dogmática. El hermano Yever escribía, tampoco aquí debemos pensar en ningún dogma religioso.
de todo aquello que la Iglesia nos enseña, debemos aceptar solamente las enseñanzas que aporta a la misma la muerte de Cristo, pues Él selló con su sangre su prédica para poder así continuar viviendo a través del tiempo. Luego se explaya sobre la unión de lo humano y lo divino, lo que nos recuerda al cubo con los signos de Jehová y del Hijo del Dios judío. En el manual de la Gran Logia en Alemania leemos: al masón le interesa amar sobre todas las cosas aquel ser superior a quien denominamos 3 veces arquitecto del universo. ¿Quién no piensa aquí en la cábala y en los 3 reinos? También en la logia Los Tres Mundos se adora a Dios en la imagen del arquitecto del mundo, y allí donde las grandes logias en Alemania, con gran énfasis, lucen el simbolismo del evangelista, esto es, el hombre, el león, el toro y el águila, no hacen más que rememorar la visión de la cabaña dividida en 4 grupos, en cada uno de los cuales acampan 3 de las ramas del pueblo judío. Un erudito, el fallecido gran maestre de la logia La Amistad, doctor Settegast, confidente del emperador de Alemania Federico III, en su libro Escritos masónicos para masones y no masones, Berlín, Unger, 1904, escribía: es incomprensible que en el seno de una asociación internacional como es la masonería se pretenda hablar de cristianismo, del cual, en realidad, se burlan. Si bien el hermano Settegast, obligado por la logia, cambió luego el sentido de la frase, no pudo borrar la impresión que la misma había producido. De lo que el profano saca en consecuencia que el cristianismo y el Nuevo Testamento son el velo de santidad con que la masonería se cubre para atraer incautos. Abiertamente se manifiesta que la época de Pedro, el catolicismo, y la época de Pablo, el protestantismo, ha pasado a la historia y que ahora estamos llegando a la época de Juan. El catolicismo acepta judíos que aún creen en el libro sagrado Torá. Así, poco a poco, se va preparando al mundo para que abrace el credo del gran arquitecto, el arquitecto universal o el cabalístico 3 veces gran arquitecto universal, del que ya el hermano Dr. Stresemann hablaba orgulloso y entusiasta en las conferencias de la Sociedad de las Naciones en Ginebra. El Dr. Stresemann ingresó a la masonería poco antes de ser canciller de Alemania. Ginebra era para los masones una ciudad simbólica. Nosotros conocemos la cruz de Ginebra sobre 5 perfectos cuadrados rojos. Debemos, por lo tanto, creer que se ha llegado a la época del cabalístico Jehová para que la conversión de seres y pueblos al judaísmo, en el sentido de las leyes de Noé, sea una realidad. Dentro de la masonería se halle a una perfecta unidad del concepto judeo-nacional, judeo-ortodoxo y judeo-moralista. No les interesa mayormente averiguar de qué antiguas culturas han sido tomados dichos conceptos, no digeridos debidamente. Esta unidad judaica ejerce una enorme influencia sobre el bohem, el no judío, el que ingresa a la masonería con un desconocimiento total de causa. La mayor parte de los neófitos no encuentra nada que anteponer a esa nefasta influencia, porque allí dentro se mata, en el hombre no judío, lo mejor de su sentir, de su alma y de su sangre. Este es el motivo por el cual la credulidad aria, y también su ignorancia, queda dominada por la voluntad tiránica del judío, representada por Jehová. Las bases de la masonería, el mito en que descansa su enseñanza, le da a esta infame asociación la fuerza para imponer a todos los pueblos de la tierra su judaico concepto de moral con el que los desvirilizan, los convierten al judaísmo y les quiebran su orgullo innato. La mentira infame de que las enseñanzas masónicas elevan espiritualmente al hombre salta a la vista cuando se leen los escritos de estos tarados mentales y morales. Los intelectuales masónicos que, desilusionados, escribieron la verdad sobre lo que allí dentro pasaba, fueron infamemente perseguidos por dicha asociación y hasta por los gobiernos masónicos. Estos escritos son una muda acusación contra una asociación que recurre a cualquier medio para llegar al fin y que no retrocede ante ninguno con tal de que sus manejos queden en la sombra. Desenmascarar la íntima esencia de que se nutren estos internacionalistas es deber de todo hombre de bien. El repentinamente fallecido Gotthold Ephraim Lessing, uno de los más grandes dramaturgos alemanes, ingresó a la masonería al poco tiempo de haber estado sentado reales en Alemania, encontrando en ella, poco después, mucho de moho. El escritor Karl Christian Friedrich Brause nos cuenta en forma impresionante su gran desilusión en lo que respecta a la masonería. Él no puede comprender que, en realidad, la masonería no es la soñada asociación que elevará al hombre sobre sí mismo a pesar de haber llegado a compenetrarse de la espiritualidad que reinaba en la misma.
A este hombre entero le chocan la manía del secreto, la astucia y el engaño que se han infiltrado en la masonería y opina que ésta desmerece y deshonra al hombre y que a la mayor parte de sus asociados los une un fin desleal e impuro. Así opina un masón. La historia nos enseña que instituciones, en este caso la masonería, cuyo espíritu hace tiempo ha muerto, siempre existió dentro de la masonería el mismo espíritu judaico, siguen existiendo cientos de años para desgracia de la humanidad, sigue escribiendo Rause. No pudo un profano expresarse en forma más concluyente contra esta asociación, pero no puede asombrar a ningún profano que este noble e idealista ser humano, desmoralizado por las enseñanzas masónicas, no haya llegado a conocer en toda su amplitud la obra nefasta de esta gente, si bien manifiesta que la masonería se sirve infamemente de la política y que dos condiciones destructivas de todo lo bueno que atesora el hombre se han adueñado de la institución, el oscurantismo y la obediencia ciega. Con esto se ha abierto ampliamente la puerta para dar entrada a la mentira, al engaño, al orgullo equivocado, al deseo de dominación, al deseo de lucro y a todas las demás bajas pasiones, y agrega que hubiese bastado que se mencionase una sola vez al templo de Salomón y que no se usase de esta leyenda para crear misterios y también nuevos grados. Desgraciadamente, no se da cuenta Krause que es el judío el que maneja desde la sombra las marionetas y que recién en los altos grados se deja vislumbrar al incauto la triste verdad para aferrarlo aún más. Krause no llegó a conocer los entretelones de esta infame asociación, como, por ejemplo, el hermano Eduardo Emilio Eckert. Y por eso quedó esperando, en su completo desconocimiento del pueblo judío y en el desorden mental que habían creado en su inteligencia las enseñanzas salomónicas, que los hermanos que no han sufrido aún la influencia de estas mezquinas pasiones, es decir, hipocresía, dominación y servilismo, que son las características que imprime la masonería a sus asociados, salven a la masonería y hagan de ella una verdadera asociación humana. Esta esperanza nunca será una realidad mientras el judío domine allí dentro. El judío no se conformó con lo conseguido en la Revolución Francesa de 1789 y en Prusia, cuando en 1812, mediante la masonería, llegó a tener igualdad de condiciones y derechos. Más, mucho más, era lo que apetecía, y la masonería le ayudó a conseguirlo. En 1838, el amigo de la luz escribía: «Yo consideraba todo verdad». Es cierto que observo cosas en las ceremonias y obligaciones en los judíos eventos que desagradó, pero como nunca se averiguó a ajustar la misma, como ser encubrir asesinos a la tradición, pues si de verdad que es una verdad que se conserva por tradición. Pero cuando, en el caso de Howard, no respondí como ellos pretendían, se me hizo una observación fraternal y se me calificó de Judas en revistas masónicas. Entonces comencé a investigar y me enteré de que esta orden es lo que todo el mundo piensa de ella, es decir, un abismo de abyección moral, en la cual se cultivan toda clase de hipocresías e intrigas bajo el pretexto de ser leyes de antigua data, enseñanzas de moral y de amor a la humanidad. El hermano conde de Auwitz aconseja al rey de Prusia Federico Guillermo III y de 1852 el hermano Eduardo Emilio Eckert al estado sajón eliminar a la masonería. El hombre allí dentro va perdiendo paulatinamente su dignidad en su contacto con el judío y más aún con el judío que está llegando a la meta de sus ambiciones. Pues el judío, cuanto más se encumbra, más insolente e inmoral se vuelve. En la época de Karl Christian Friedrich, Rause se consideraban condiciones masónicas sobresalientes al lado de la reserva o secreto, la moralidad y la sociabilidad. No era, en realidad, mucho lo que se exigía. Pero hoy se consideran virtudes masónicas las siguientes condiciones humanas: la reserva, la precaución, la moderación y la caridad. La caridad se exige solamente entre hermanos y llega hasta sus viudas e hijos, y esto dentro de lo posible. En la caridad comercial se sigue el ejemplo de David y Juan, a los que los componentes de la orden de Fello les rinden pleitesía. Se impiden negocios entre masones y no masones, aunque el patrón del no masón sea masón, si el negocio no es lucrativo y se le pasa a un hermano. Todo masón tiene la obligación de dar a ganar a otro masón, aunque no sean más que céntimos. Estos los socios de los poderes de la vida, poderes de la vida, ya sea de los poderes sociales. Este es el aspecto de la verdadera caridad masónica, en el que no juegan ningún rol ni la moral, ni la justicia, ni la capacidad. Así como el judío debe ayudar al judío, aun en detrimento de las leyes de los países donde moran, así deben jurar los masones ayudar a todo hermano, aunque sea contra la justicia y el propio honor. También deben notificarle si se encuentra en peligro, en cuanto tenga noticias de este peligro, aunque sea traicionando a la patria.
En esta forma se mira todo el sentido de la moral y se convierte al masón no judío en juguete en las manos del judío. Este es el motivo por el cual se rotula a esta asociación de completamente inmoral. En Norteamérica llegó a crearse un grado comercial, también denominado grado informativo secreto, cuyos asociados cuidan de que los masones comercien solamente entre sí, permitiéndose negocios con no masones siempre que éstos sean en provecho propio. Por cierto que en el citado grado se les exige un juramento especial. Se relata que en cierto negocio de zapatería en Norteamérica, cuyo dueño no era masón, quiso un masón comprar un par de zapatos. Cuando ya iba a cerrar la transacción, un empleado de la casa reconoció en el comprador a un hermano. Como la compra no resultaba ventajosa para el masón, no faltó la contraseña adecuada y el negocio falló. De seguro que el mismo se haría luego con un masón. El relato termina en la siguiente forma: David y Juan, ambos masones, entendían el asunto, el negociante profano nada sabía del mismo. No nos queda duda de que la masonería también quiere vivir, pues el derecho de asociación es costoso. Los asociados deben abonar serias sumas para ser admitidos y no menores para escalar puestos, de lo que sacamos en consecuencia que la elevación espiritual masónica está en concordancia con el poder monetario del asociado. El verdadero cuadro que presenta la caridad masónica lo palpamos a diario, pues al observador no se le pasará por alto el saqueo de que son víctimas todos los pueblos de la tierra de parte de los judeo-masones. Uno de los más explotados fue el pueblo alemán, el que debió abonar por tiempo indeterminado 5.000 marcos por minuto después de la guerra 1914 a 1918. Las otras virtudes, o sea, la reserva, la prudencia y la moderación, no representan, masónicamente, en realidad, ninguna virtud, ya que estas virtudes se cultivan dentro de la asociación para ampararse debidamente de la justicia en caso necesario. Esta manifestación se afianza en el hecho de que jamás debe dirigirse un escrito bajo la dirección oficial de una logia y que ningún masón debe hacer ante la justicia manifestaciones de ningún orden sin consultar previamente a las autoridades de su logia. También es bastante ilustrativo el hecho de que la masonería cuida de que cualquier peligro, es decir, manifestaciones en público sobre ella, lleguen inmediatamente a su conocimiento para reunirse luego y prepararse para la defensa. Obediencia ciega, aplicación y constancia son las virtudes que complementan a las ya citadas y que el arte real exige de sus discípulos, así como también deben cuidarse de las 7 faltas máximas, es decir, de la imprudencia, inconstancia, temor, obstinación, atrevimiento, rebeldía y amor propio. Es indudable que, para cumplir cierta clase de órdenes, se necesita valor y atrevimiento, pero siempre observando el debido cuidado, por lo que no debe extrañarnos que se cite al temor entre las 7 obligaciones máximas del precavido masón. El odio mutuo está prohibido, pues éste podría traer, en un momento de arrebato, serias consecuencias a la asociación. Por ese motivo también se condenan toda clase de excesos y de ahí nació la prohibición al alcohol, quizá en Estados Unidos. En los altos grados disminuyen enormemente las virtudes exigidas. Solo se pide reserva y discreción. A los grados inferiores se les exige obediencia ciega, trabajo y silencio, así como negación de toda voluntad propia. Aquella obediencia ciega que se le asignó y tanto se criticó en la guerra pasada al ejército alemán se considera dentro de la masonería como necesidad y libertad espiritual. Esta obediencia ciega llega tan lejos dentro de la logia que ningún masón puede allí hablar libremente, sino que debe consultar primero con el gran maestre sobre tema y desarrollo de su disertación, quedando completamente prohibido hablar públicamente sobre dicha asociación. ¿Dónde queda entonces la tan cacareada libertad espiritual si al masón no se le permite hacer una investigación sobre esta institución y a los grados inferiores se los engaña a sabiendas sobre el verdadero significado de los símbolos? No queda, por lo tanto, duda de que todas estas trabas sirven únicamente para esclavizar e idiotizar al güem que tuvo la desgracia de caer en ese antro, pues el judío sabe bien de lo que se trata, para él no hay secretos en el seno de la masonería. Hombres libres, sinceros, honrados, altivos, no pueden crear la masonería. Allí los convierten en hipócritas, mentirosos, esclavos del oscurantismo y en viles servidores de las más bajas pasiones. Allí se los envilece para que así puedan servir mejor a la causa. A tanto llega la hipocresía de esta gente que masones que se encuentran fuera de la logia no se conocen y, en caso de tenerse que hablar, usan prudentemente el denominativo usted, no hermano, como es habitual entre ellos cuando se saben solos.
¿sobre qué base entonces descansa la amistad entre un no masón y un masón cuando el masón debe, delante de su amigo, mentir constantemente, pues no le está permitido explayarse con nadie que no sea de su laya? ¿Qué es sinceramente la masonería que con procedimientos dignos de forajidos que usan contraseñas cabalísticas y palabras hebraicas eleva la condición espiritual de sus asociados? Poco a poco se dará cuenta el lector de los resultados perniciosos que sobre el carácter de los masones ejercen las ceremonias, actos y escenas poco edificantes, como ser cámara oscura, vestimenta ridícula, golpes inesperados en la espalda, golpes en la frente, amenazas con puñal o espada, acostarse en un sarcófago o simulacro de muerte por la horca, etc., que son corrientes dentro de las logias y, según ellos, necesarias para llegar a ser un verdadero masón. Pero esto no es nada comparado con el efecto que sobre el espíritu del buen tienen que hacer los juramentos infames que se les exige sobre cumplimiento de futuras órdenes cuya esencia desconocen en absoluto, órdenes emanadas de un superior que también desconocen y cuyo no cumplimiento puede acarrearles hasta la muerte. La obligada obediencia ciega ante un jefe desconocido y el secreto que deben guardar sobre todo lo que sucede o se trame en la logia, desde la traición a la patria hasta el asesinato vil y cobarde, le da a la masonería ese carácter de asociación al margen de la ley. El eterno jurar ahonda aún más el abismo de la inmoralidad masónica. Repetiremos hasta el cansancio que, para cooperar a la elevación espiritual, no es necesario fundar una asociación en la que de entrada hay que jurar o prometer, este es el término más reciente, cumplir toda clase de órdenes sin conocerlas, bajo la amenaza constante de que, si no se cumplen, se pagará con la vida o con toda clase de vejaciones que harán esa vida insoportable. El verdadero hombre, libre y consciente, cumplirá sin requisitos desdorosos y vergonzosos su deber de hombre de bien. Todas sus acciones estarán guiadas por convencimiento propio, por sentimiento de responsabilidad ante Dios y la patria, jamás por el temor. En este sentido se debe educar al niño, es decir, al hombre del mañana. La educación de ambos sexos debe descansar en el sentido de la responsabilidad y recién entonces tendremos seres conscientes que sabrán actuar dentro de la sociedad humana con honradez y altivez. Las penas que la justicia impone y que muchas veces pueden al indeciso traer al buen camino son necesarias y justificadas. Pero penas que se imponen por el no cumplimiento de órdenes infamantes son un crimen, pues desmoralizan y embrutecen, quebrando, a la larga, cualquier carácter, por fuerte que sea. Pero si el masón, al reaccionar, quiere volver sobre sus pasos, se le trata de perjuro y traidor y será víctima luego de la venganza ruin de esos tarados morales y mentales. Con razón dice el ya citado escritor Prause que ninguna persona verdaderamente moral promete silenciar lo que desconoce. Por lo tanto, todo ciudadano debe responsabilizarse por sí mismo de sus actos ante Dios y la patria y ponerse incondicionalmente al servicio de sus conciudadanos sin que lo guíen pensamientos mezquinos e intereses bastardos. Mediante la revolución en Alemania, a raíz de la guerra 1914 a 1918, comprendieron los alemanes hasta dónde puede hundirse la moral del que quiebra el juramento prestado a la bandera, juramento sagrado para todo soldado y que había sido prestado a Dios, no al emperador, pues nadie queda eximido de un juramento que se ha prestado ante Dios. Lo contrario no trae más que confusión en el alma y degradación en el pensamiento. La Iglesia protestante amenaza con el infierno, la católica con el purgatorio o el infierno, si bien cuenta también con castigos terrenales como el anatema y la excomunión. La sinagoga solo impone penas terrenales. Mediante las mismas, subyuga al judío frente al rabino. La masonería sigue el mismo camino que el judaísmo. Ella obliga a sus asociados a la obediencia ciega mediante amenazas de todo orden, desde la reprensión hasta la amenaza de muerte. Es indudable que ellos imparten cierta clase de órdenes a quien saben que por cobardía, por deudor o por bajeza moral, las cumplirá, lo que no absuelve de culpa y cargo a aquellos que si bien no han tomado parte activa en un complot, asesinato, lo han callado porque así juraron hacerlo. Las logias en Alemania llegaron a manifestar que ya no se prestaba juramento al ingresar, que simplemente, por mera fórmula, se leía al neófito algunos de esos espirituales juramentos y que esto se hacía para no quebrar la tradición. En realidad, en los últimos años, antes de su eliminación, al nuevo hermano se le leía el juramento, no teniendo éste la obligación de repetirlo, pero, en el grado de aprendiz de las logias azules o de San Juan el neófito, ante el altar, la mano derecha colocada sobre la Biblia, que está abierta en el primer capítulo del Evangelio de San Juan el Bautista, mientras que la izquierda sostiene el compás, cuya punta está apoyada sobre el pecho desnudo,
manifiesta aceptar lo manifestado en el juramento que le ha sido leído sobre palabra de hombre honrado o sobre fidelidad masónica de hombre honrado, a lo que sigue un apretón de manos. El hecho de colocar la mano sobre la Biblia, la antigua forma hebrea de prestar juramento, debemos interpretarlo como aceptación del contenido del mismo. Los estatutos de la logia Los Tres Mundos en Alemania manifiestan: el masón considera sagradas sus obligaciones ante la hermandad. Palabra de masón equivale para él al más sagrado juramento. El hermano Fischer, en su Catecismo para el aprendiz, hace responder a este a la pregunta en qué forma está unido a la logia: por un espantoso juramento. En el Catecismo correspondiente a otros grados, se le hace responder al asociado que está dispuesto a cumplir cualquier orden que se le dé mediante determinadas señas o guardar cualquier clase de secreto antes que sufrir las penas impuestas a la desobediencia. El escritor masón Yever manifiesta también que hay señas y contraseñas que claramente le indican al masón la pena que le espera si desobedece. Por ejemplo, el neófito dice, al ser aceptado como aprendiz en las logias azules, que está conforme en que su espíritu, su cuerpo y su alma se pudran, así como se indica en las antiguas, no anticuadas, fórmulas de juramento. La forma nada tiene que ver, el espíritu es lo decisivo, y el espíritu que rige dentro de la masonería exige obediencia ciega y completo silencio o secreto y muchas otras cosas más mediante los juramentos leídos, los que son ciegamente aceptados y traen aparejada la dependencia absoluta del hermano. Nada más elocuente a este respecto que el contenido de la Constitución fundamental de la Gran Logia de Suecia, en cuyo artículo 7º leemos: quiebra un hermano su juramento de guardar silencio, el que prestó al ingresar a la orden, ya sea informando a extraños o a hermanos de grados inferiores sobre cosas que la orden le ha confiado, en cualquier forma que esto haya sucedido, se le declara culpable, debiendo cumplir lo manifestado en el juramento, que se me degüelle, se me arranque en corazón, lengua e intestinos para ser arrojados al mar, que mi cuerpo se queme y la ceniza se arroje al viento, autorizándose al desconocido y secreto ejecutante a obrar en concordancia, pues no se salvará de las manos vengadoras en ningún sitio de la tierra donde se encuentren rectos, libres y aceptados hermanos. Transcribiremos algunos textos de juramentos, pues, si ya hemos transcrito otros, nunca está de más volverlos a repetir para que se graben en la mente y en la conciencia del profano. En el libro Asociaciones secretas antiguas y modernas, con especial atención sobre la masonería de Martens Editorial, ed. Baumann, Schmiedeberg y Leipzig, Alemania, segunda edición, encontramos los siguientes textos. Yo juro y prometo, en nombre del Supremo Arquitecto del Universo, que jamás revelaré los secretos, señas, palabras, enseñanzas y usos de los hermanos masones. Yo prometo y juro ante Dios que ni con la pluma, con dibujos, palabras o actitudes, grabaciones en piedra o metal, revelaré lo que hasta ahora me ha sido confiado, así como lo que se me confía en el futuro. Yo acepto el castigo que se me imponga en caso de quebrantar mi juramento, es decir, que se me quemen los labios con un hierro candente, que se me corte la mano, se me arranque la lengua, se me degüelle y por último se cuelgue mi cuerpo en la logia durante los trabajos y durante la aceptación de un nuevo hermano para que sirva de ejemplo mi infidelidad y como enseñanza para los otros, luego que se me incinere, se desparrame la ceniza a todos los vientos para que no quede ningún recuerdo de mi traición. Que Dios y sus santos evangelios me amparen. En el ritual del tercer grado de las logias en Prusia se decía: en igual forma prometo guardar los secretos de mi hermano, si estos me han sido confiados bajo este aspecto. Además, avisaré a tiempo a cualquier hermano de cualquier peligro que corra. Si éste ha llegado a mi conocimiento, prometo también ayudarle en la medida de mis fuerzas, siempre que mi familia y yo no nos perjudiquemos. Además, prometo no seducir jamás a la esposa, hermana o hija de un hermano. A este siguen las consabidas amenazas de muerte. En el juramento del aprendiz de las Logias Rojas o de San Andrés leemos, entre otras cosas, lo siguiente: por último, prometo amar hondamente a mis hermanos y ayudarlos con consejos y hechos, aunque fuese a costa de mi honor, de mis bienes y de mi sangre. Que Dios me ayude. El maestro de las Logias Rojas debe prestar nada menos que 4 juramentos. Él debe prometer que tratará de conseguir de todos los rincones de la tierra hermanos y materiales de construcción para construir nuevamente el templo de Salomón, que con tenacidad contribuirán a sostener la pureza, el engrandecimiento y el honor de la orden, lo que cumplirá aunque tenga que luchar. En caso de que yo no cumpla, pido hacerme sufrir los castigos aceptados en mi anterior declaración, es decir, como masón en grados inferiores, ahora nuevamente en vigencia, y todo esto sin que yo intente inspirar la más mínima compasión.
que Dios, el superior arquitecto, me ampare. En algunos grados superiores se aumentan aún los castigos, pues solicitan que se les arranquen los ojos, se les descuartice y que ese cuerpo sea arrojado entre los restos del templo de Salomón. De fuente fidedigna hemos conseguido el texto del juramento completo del elegido, el que está redactado en la siguiente forma: primer juramento, en presencia de este cráneo ungido de laureles, una calavera, símbolo de las honrosas víctimas del poderío irresponsable, juro yo obediencia a mis superiores masónicos, prometo, además, permanecer fiel hasta la muerte a la orden y a todos mis hermanos y no quebrar jamás los secretos del caballero K2, en hebreo, el santo. Juro también que jamás, ni para defender mi vida, me supeditaré a un despotismo materialista, el que desde el poder oprima y esclavice al hombre. Este hombre es el judío y sus partidarios. Asimismo, juro no supeditarme a ningún despotismo intelectual que esclavice la libertad de pensamiento, se refiere al pensamiento judaico. Juro también honrar siempre a los mártires del credo y de la libertad y aprender de ellos que es preferible morir que ser infiel a mi juramento. Segundo juramento, yo juro dedicar todas mis fuerzas al cumplimiento de las órdenes dedicadas al caballero A2, amparar la inocencia y tomar a mi cargo el deber de combatir a los opresores, así se cataloga a contrarios de judíos y masones. Yo juro dedicar a este propósito toda mi influencia y toda mi vida. Juro ser, hasta mi muerte, un apóstol defensor de la verdad y de la justicia. Justicia y verdad es, según masones y judíos, las que imponen ellos. Tercer juramento, juro que, si me cruzo en el campo de batalla con un caballero K2, sacrificaré mi vida para salvarla de él. Juro vengar a mano armada todo ataque al derecho de decir la verdad, siempre que esto me hubiese sido ordenado por mis legítimos superiores, algo así como un cobarde asesinato. Cuarto juramento, juro utilizar todos los medios propagandísticos a mi alcance para propalar los principios masónicos. Pisoteo la corona real, no como símbolo de una determinada forma de gobierno, esto no lo dudamos, pues ya sabemos que el judío desea tener su propia monarquía universal, sino como representación de un poderío insolente e irresponsable. También pisoteo la tiara papal, no como símbolo de un credo, de una religión o de una iglesia determinada. Ya sabemos que el judío pretende imponer al mundo entero a su Jehová, el Dios de la venganza, a todos los pueblos de la tierra, sino como representación de la ambición, del engaño, los que esclavizan al hombre mediante el terror y la superstición. Creemos que estas fórmulas de juramento, las que unen a los masones de todo el mundo, ayudarán al lector a compenetrarse de la peligrosidad de esta asociación. El ya citado escritor Krause denuncia la peligrosidad de estos juramentos, los que encierran un atentado a la seguridad de todo Estado, puesto que incitan a la alta traición. Pero no debe extrañarnos que los masones hayan podido llevar tan lejos si pensamos que la mayor parte de los componentes de los gobiernos de los diferentes estados del mundo pertenecen a esta institución y, como en el seno de la misma se gestan muchas de las leyes que luego los parlamentarios, en su mayoría masones, votan, resulta que hay un enorme paralelismo entre la democracia de los unos y la democracia de la otra. En el proceso popular que en el año 1924 se ventiló en Múnich, no quedó la menor duda de que Kahr y sus camaradas habían preparado su caída con un ministro de justicia, lo que los hizo intocables. No nos cansaremos de hacer hincapié en la inmoralidad de los juramentos, inmoralidad que le hizo escribir a Krause: tan bajo puede caer una asociación. Todo aquello que a este escritor le asqueó e indignó hace 100 años atrás conserva aún hoy su actualidad. Los juramentos son tan infames como entonces, pero el número de masones ha aumentado, lo que significa que la desvergüenza, la inmoralidad y el derrumbe moral de la sociedad humana es cada día mayor, y contra esto deben combatir aquellos que aún tienen sangre en las venas y rubor en el rostro. El aumento de asociados responde, también en parte, a que esta gente hace creer a los pueblos que muchos de sus grandes hombres fueron masones y, como la debilidad humana corre pareja con su estupidez, todos quieren llegar a ser grandes hombres e ingresan a la masonería para alcanzar la meta de sus ambiciones, desde las políticas a las mercantilistas. Poca distancia hay entre las unas y las otras. Una de las características que impera dentro de esa asociación es la campaña antirracial que se pregona y se ejecuta. El judío, consciente conservador de su pueblo, destruye en el Goim el concepto de su raza. Comienza por calumniar a los grandes antepasados del pueblo que quieren dominar, siempre que éstos no hayan sido masones, para crearles así un complejo de inferioridad y, cuando ha conseguido alejar al nativo de lo propio, infiltra poco a poco su veneno, para lo cual no le bastarán diarios, revistas, radios y toda clase de propaganda, cuyos dirigentes,
tan rastreros como ellos, se brindan incondicionalmente para hacer obra de descastización y desvirilación de su propio pueblo. Para la masonería, el norte es el lugar de las tinieblas, o sea, el reverso de lo que significa luz y vida y, además, morada de todos los vicios y pasiones. En el norte se encuentran las piedras en forma rústica, las que representan al hombre en estado primitivo, el que debe ser trabajado con llana y puñal en el tablero masónico para llegar a ser un perfecto cubo y servir en esa forma a las conveniencias judaicas, pues, para construir el templo salomónico, sólo pueden utilizarse piedras circuncisas. Este es el motivo por el cual solamente en el sur domina la perfección cúbica. El norte está iluminado por la suave luz de la luna, el sur por la brillante luz solar. Pero en el este u oriente domina Jehová, allá tiene su centro la cultura, la luz, la ciencia y todos los dones espirituales, pero, ante todo, la civilización, la humanitaria civilización judaica. Allí domina también el maestro de la logia y, así como en el este nace el sol y luego, pasando por el sur, llega al oeste, así también nace en el este todo lo bello y el inmenso amor fraternal, encarnado en el judío Abraham, según se les cuenta a los hermanos de la orden Odofello. Las razas del norte o de las tinieblas recibirán esos dones de manos del judío por intermedio de la masonería. Todo esto está expresado en la frase ex oriente luz, lo que significa que de ese lado llega el espíritu de la vida. Pero todas esas loas al pueblo elegido se cantan dentro de la masonería, no solo por convicción judaica, sino para colocar al goim en una situación espiritualmente inferior y para poder dominarlo a capricho. Pero el mundo debe saber que ni del oriente ni del sur llegó la cultura, sino del norte, y esa cultura trajo como base el concepto del deber y un alto sentimiento de responsabilidad moral hacia todos los pueblos de la tierra, y esto mucho antes de que el judío hubiese sentado sus reales en la historia del mundo, para perdición del mismo. Pero el goim, principalmente el ario, con una credulidad rayana en el infantilismo, se deja engañar hasta llegar a desmerecer su propio idioma para dedicarse a estudiar el esperanto o el framasona, creyendo que esos son idiomas comerciales. Y así se quiebra el carácter de todo masón, cualquiera sea su nacionalidad, y así se quiebra el justo orgullo racial y se le obliga a aceptar características judaicas de todo orden y a comulgar con conceptos morales, históricos y mundiales gestados al paladar del judío dentro de las logias. Así se le hace perder a los ciudadanos de todo país el concepto del honor, de la valentía, en una palabra, el concepto de patria, de nacionalidad, para convertirlos en traidores. Esta es la obra de la masonería y por eso, volvemos a repetir, la masonería es una asociación inmoral a la que el pueblo debe combatir. Detallaremos ahora el procedimiento que se seguía en las logias de derechas en Alemania para ir convirtiendo poco a poco al no judío en un perfecto hijo de Abraham. La gran logia de aquel país manifestaba: los usos exteriores, las contraseñas, los símbolos no representan ni todo ni el verdadero secreto de la masonería. Todo descansa, más bien, en la forma en que maduran nuestras enseñanzas dentro del espíritu de cada masón. Luego sigue diciendo: la masonería coloca en su centro a Jehová, es decir, a Jehová en el cubo o en el primer círculo de la concepción cabalística del mundo, y solicita luego que el hombre, sobre esta base, en medio de su descomposición, se edifique nuevamente mediante contraseñas y palabras. Distintivos y señales que se usan en la logia durante los trabajos. El sombrero, adoptado de la vestimenta sacerdotal de los levitas. Los guantes blancos indican que las manos que intervienen en trabajos masónicos jamás se ensucian ni manchan, pues el masón siempre es inocente, aunque por orden de la asociación haya cometido uno o varios asesinatos. Además, recibe otro par para su entierro, pues así podrá en el otro mundo atestiguar su pureza. Un tercer par recibe para la esposa, para convertirla en una perfecta masona y cooperadora del arte fiel, si bien jamás sabrá la verdad sobre lo que se gesta dentro de la masonería. El mandil, este es el distintivo del sacerdote superior y también el símbolo de la carne. Se lo confecciona de cuero en forma cuadrada y se le agrega una pieza superpuesta de forma triangular, teniendo cada grado su color, a veces liso, otras con dibujos, y también forrado o sin forrar. Así, el mandil del aprendiz y del camarada de las logias azules o de San Juan es de cuero sin forrar, ribeteado con una cinta, y el mandil del maestro es forrado con adornos azules y dorados. Los tres lazos que adornan el mandil simbolizan los 3 golpes con los que fue asesinado Adoniram y sirven para recordar al maestro que debe siempre defender al inocente y castigar a los revoltosos. También tienen otro significado.
El mandil del aprendiz y del camarada de las logias rojas o de San Andrés es negro con una calavera al frente. Negro para que así no se vean las manchas que ocasiona la lucha. El mandil del maestro de estas logias es blanco. El color blanco significa que el alma se ha purificado, pues el mandil del camarada había sido manchado en las luchas sostenidas. Al mandil se agrega en estas logias una hombrera y una espada. La orden o docello también subordina la decoración del vestuario de sus componentes a las órdenes de Moisés, desarrollando toda su fantasía en los colores ornamentales del cuello. Logia y mesa de trabajo o alfombra. Las logias deben rememorar los campamentos y cabañas levantadas por los judíos a su paso por el desierto al abandonar Egipto y también al templo de Salomón, al que en realidad simbolizan. También representan al mundo, ya que templo salomónico y mundo se resumen para el masón en una unidad. El sitio donde se encuentra la logia es cuadrado o rectangular, siendo su colocación de este a oeste. Jehová hacía soplar el viento del este para salvar a los judíos al cruzar el mar Rojo, segundo de Moisés 14. En la logia, la mesa de trabajo también se denomina alfombra de la cabaña, segundo de Moisés 26. La alfombra se extiende en la logia según los puntos cardinales, al igual que la logia. Tiene un color determinado y está ribeteada, generalmente, por un color distinto. Sobre ella han sido diseñados los símbolos de la magia masónica y en las logias de altos grados se colocan estos símbolos en imagen. Hacia el este está colocado el altar, respondiendo a las órdenes de Moisés. Hacia el este mira el judío mientras reza. Mesa, alfombra y espacio ocupado por la logia representan al mundo. Lo curioso del caso es que en las logias en Alemania, y así será también en el resto del mundo, la mesa de trabajo de las logias azules es cuadrada, lo que para estos significa que el mundo es perfecto. Pero en el grado de maestro de estas logias, así como también en los grados de aprendiz y camarada de las logias rojas, esta alfombra mesa toma una forma rectangular, lo que simboliza un mundo imperfecto. Dicha forma rectangular representa al mundo combativo en el que no se hace trabajo idealista sino, desgraciadamente, trabajo de combate. El profano, en su inocencia, opina que en los grados inferiores el mundo debe ser rectangular o imperfecto y en los superiores, cuadrado o perfecto. Nada de eso. La agudeza masónica enseña otra cosa. Ellos saben que los grados inferiores son un engaño, recién en los grados superiores, o sea, en las logias rojas o de San Andrés, comienza el trabajo realista. Recién en el grado de maestro vuelve el mundo a ser cuadrado o perfecto. Los colores de la mesa alfombra tienen también su significado. Es negra en el grado de aprendiz de las logias azules porque el mundo perfecto está enlutado. Es rojo sangre en la logia roja o de San Andrés en los grados del aprendiz y del camarada. Este color debe recordar a los hermanos que sangran en los combates. En el grado de maestro de la logia de San Andrés es rojo vivo, color del amor y del triunfo, como señal de que la sangre derramada en los combates no ha traído desgracia. En los dos grados inferiores, poco muestra la magia del mundo material. Lo que ese mundo material representa lo veremos a continuación. El aprendiz de las logias azules o de San Juan desconoce en absoluto lo que esto significa. Recién al ser ascendido a camarada comienza muy discretamente el tanteo sobre la reacción que en el espíritu del mismo producen las enseñanzas masónicas. Recién en los altos grados se le hacen conocer al asociado cosas relacionadas con el mundo terrenal. El profano no les concede mayor importancia. Pero debemos ir paso a paso con esta gente para que así el bohem tenga una visión clara del espíritu tortuoso del judío y su masonería pierda valor ante el mundo no judío la infundada leyenda de la superioridad intelectual del hijo de Israel, pues en su alma rastrera y en su cerebro de obcecado solo tiene cabida la mentira, la astucia, la maldad, la perfidia, la desvergüenza, el engaño, la innata inmoralidad, la traición, la codicia, el desmedido deseo de dominio, condiciones desarrolladas al cubo y que traen aparejada su sed insaciable de oro y de venganza. Y estas son las condiciones que ellos desean desarrollar en los infelices que, engañados, caen en las redes que se les tiende desde la masonería, bajo el manto de la beneficencia y del humanitarismo. Sobre la alfombra del grado de aprendiz en las logias de San Juan hay marcadas con tiza 16 señales. Allí están los 3 ornamentos del templo salomónico, es decir,
del mundo material ya citado, también denominado Santuario Judeo Nacional. En la parte oeste de la mesa alfombra está simbolizada la no destruida piedra fundamental del templo salomónico. En el centro encontramos la relumbrante estrella de 5 picos, la estrella del Soviet, la que representa la luz que emana del santuario del templo de Salomón. En el este encontramos el cordón de unión, el que simboliza el cordón de la cortina que cubre y descubre el santuario del templo salomónico. En los grados de que aquí hablamos no encontrará el lector aún el santuario, pero aprenderá a conocer el significado del cordón de unión. También en la alfombra encontramos simbolizadas las 3 joyas inmóviles, al norte de la estrella soviética, la rústica, no cortada piedra que representa al hombre nórdico, al sur, el cubo, el que representa al perfecto judío, y al este, en dirección al cordón de unión, encontramos el tablero rectangular cuyas diagonales imitan la cruz de San Andrés. Este es el cuadro indicador de cómo debe forjarse, a voluntad del 3 veces arquitecto del mundo, al imperfecto masón, para que llegue a ser un obediente muñeco en manos del judío. Además, encontramos las 3 alhajas movibles, la escuadra, abierta hacia el oeste, colocada completamente al lado del cordón de unión como símbolo de la justicia. Explicaremos más adelante por qué se coloca a la escuadra al lado del cordón de unión. Al sur de la piedra cúbica encontramos la balanza hidrostática. Allí todo es perpendicular, es decir, equilibrado. Al norte de la piedra rústica vemos aplomada, lo que significa que allí se colocará todo en forma horizontal, a martillazos, o sea, que el espíritu del no judío debe dominarse sin lástima. También observamos las 3 herramientas, el martillo entre la estrella soviética y la piedra cúbica, distintivos de la perfección judaica, lo que simboliza que de ese lado debe ser agitado el mayete, la llana que en los altos grados se convierte en puñal, la que colocada entre la estrella y la piedra rústica, significa que ésta debe ser pulida por aquella, y por último el compás abierto en ángulo recto, colocado sobre la piedra fundamental del templo salomónico frente a la escuadra. Y finalmente las 4 alegorías, o sean, las 2 columnas en el atrio del templo de Salomón, llamadas Jaquín y Boas, colocadas en la esquina oeste, y el sol y la luna en la esquina este de la alfombra mesa. El sol ilumina ampliamente a la piedra cúbica y la luna debe iluminar tenuemente allí donde dominan las tinieblas. La mesa alfombra para el grado de camarada de las logias azules nos muestra 2 dibujos más, agregados a los de la alfombra recién descrita. El primero representa la luminosa estrella soviética de 5 picos en vez de la estrella de 6, o sea, la estrella de David, la que simboliza la monarquía universal sacerdotal judaica. Vamos poco a poco comprendiendo el significado de las estrellas en la historia mundial, pues al experimento con la estrella de 5 picos en Rusia debe seguir el de la estrella de 6 picos en el universo entero. Acción y reacción se titula el significado perfectamente judeo-cabalístico que se le aplica a los 2 triángulos perfectos que, colocados superpuestos, representan la estrella de David, sobre la que descansa la historia del mundo, según los masones. En las logias se conceptuó la guerra 1914-1918 como reacción de los judíos contra la acción de Bismarck de unir a toda Alemania bajo el cetro de los Hohenzollern. En el mismo sentido debe contemplarse la pretensión judaica de dominación mundial como reacción ante la acción de la destrucción del templo salomónico, o sea, la destrucción del poder hebreo. Pero esta gente no piensa que también el mundo puede accionar enérgica y definitivamente para terminar para siempre con sus reacciones. Aparte de estos pobres simbolismos de acción y reacción, encontramos en la alfombra del camarada los mismos signos cabalísticos de la alfombra del aprendiz. La segunda novedad que encontramos en la alfombra del camarada es que al lado de la estrella de David vemos la escalera de Jacobo, la que está compuesta de 7 escalones. Veremos cómo el camarada Goim irá subiendo esos 7 escalones para acercarse a Jehová y a la estrella de David. Estos 7 escalones deben, además, recordarnos un sinnúmero de cosas, a saber, los 7 años del Sabbat, de los cuales el séptimo representa los 1000 años de dominación judaica. También nos recuerdan los 7 años necesitados para la construcción del templo salomónico, los 7 candelabros dorados del mismo templo, los 7 planetas cabalísticos, incluyendo el sol y la luna, y las 7 artes y ciencias detalladas a continuación: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, también llamada gematría, astronomía, a la que el judío convierte en astrología, y música, por medio de la cual los hermanos cantan sus admirables canciones. No podemos negar que se trata de un mundo espiritual elevado, muy diferente al verdadero y con el cual se consigue embaucar al que está completamente ajeno a la verdadera realidad.
la alfombra del maestro de las logias azules o de San Juan ya no es cuadrada, sino rectangular. Dado el espíritu obtuso que impera dentro de la masonería, creemos necesario volver a repetir el motivo del cambio de forma de dicha alfombra. La alfombra cuadrada de los 2 grados inferiores representa para un Adán, Admon así llama el judío a su representante espiritual el mundo ideal y sus fuerzas creadoras, habiendo tomado del mundo material la representación simbólica de la no destruida piedra fundamental del templo salomónico, habiendo sido ese cuadro simbólico elevado a una región superior con el agregado de la escalera de Jacobo. Sobre la mesa de trabajo del maestro de logias azules o de San Juan vemos objetos que emanan del mundo material. En el centro de la alfombra rectangular vemos un sarcófago auténtico, colocado de este a oeste y que simboliza al cubo a medio pulir. A la cabecera del sarcófago, al oeste, hallamos una calavera con la cara hacia el este, a los pies vemos 2 húmeros en cruz, al igual que la cruz de San Andrés. En el centro, en el sitio donde en los otros grados encontrábamos colocadas sobre la alfombra las estrellas de 5 o 6 picos, o sean, la estrella del Soviet o la de David, respectivamente, está el triángulo de plata con el nombre de Jehová. Señala con su punta hacia el este, donde está colocada la rama de acacia. Con esto hemos llegado al completamente nuevo símbolo y al verdadero secreto del grado de maestro, a la verde rama de la acacia, el símbolo de la resurrección. Esto se leía en las actas de las grandes logias en Alemania sobre la alfombra correspondiente al 3er grado. Pero, como nosotros conocemos el secreto que encierra la rama verde de la acacia, no reprochamos al maestro su silencio. Esta rama no es solamente el muy antiguo signo de la victoria y del premio hereditario, como leemos en las citadas actas, sino el símbolo, el perfecto de la dominación mundial por el judaísmo, el cetro del poderío real sacerdotal en el mundo mesiánico judaico. Aparte de los demás símbolos como campas y escuadra, cuyo significado conocemos, vemos la mesa cubierta de lágrimas, las que dibujan una y hebraica, la primera letra de la palabra Jehová. En estas lágrimas se reflejan todas las penurias de la humanidad, escribía el escritor masónico Yever. La historia nos enseña que ha habido sangrientas guerras, terribles revoluciones, decadencias de pueblos y elevación de otros. Todas estas son señales de la transformación, la que no se verifica sin dolores ni lágrimas, pero la que siempre nos guía hacia una nueva luz. No podemos dejar de pensar en las lágrimas derramadas por Jehová ante la destrucción de su templo, las que deben ser vengadas mediante la imposición de la dominación judaica. Es indudable que esta dominación se impondrá solamente mediante muchas y sangrientas guerras y destrucción de muchos pueblos, por cuyo destino no derramará, seguramente, Jehová ninguna lágrima. Detrás del altar, al este, hay una portada cerrada. Sobre ella observamos una cruz de San Andrés con un triángulo circundado por un haz de luces en el que está grabado el nombre de Jehová. También observamos allí la fulgurante estrella de David, en cuyo centro se destaca la letra Ga, que significa gematria. Antiguamente ostentaban en el mismo sitio una J, o sea Jehová. Todo se convierte en una boba repetición de la tantas veces anunciada dominación judaica, cuyo consciente servidor debe ser el maestro de la logia azul o de San Juan, después de haber traspasado la cerrada puerta ya citada, si quiere seguir ascendiendo. La mesa o alfombra del 2er grado, o sea, del camarada de las logias rojas o de San Andrés, se encuentra en un recinto de forma rectangular de color rojo sangre revestido de blanco. Esto pretende representar el pacifismo que reinará cuando domine Jehová, es decir, después de las luchas que sostendrá la masonería para imponer un nuevo mundo. Nosotros miramos hacia un campo de batalla, a base del amor judaico, el que está teñido de rojo por la sangre de los que luchan por la verdad, por la gran evolución que aumenta con el tiempo. Es la sangre de Adoniram y de innumerables mártires masónicos con cuya sangre debemos estar dispuestos a mezclar la nuestra. El recuadro blanco significa, como en el simbolismo de los guantes, que el masón será siempre inocente a pesar de los asesinatos que cometa, siendo, en cambio, los malos y revoltosos los que se ven obligados a defenderse de los ataques a mansalva del judaísmo. El sarcófago con compás y escuadra colocados al este y oeste también lo encontraremos en este grado. El cordón de unión no está aquí diseñado, sino en original. Ya veremos qué destino se le da en el 3er grado de las logias de San Andrés. A ambos lados del sarcófago vemos armas. Al norte, 2 puñales colocados en la forma de la cruz de San Andrés, al sur, un hacha de armas.
observamos qué puñal y hacha están colocados en el mismo sitio donde se coloca el mayete y la llana en las logias inferiores. Es que estas armas responden a ambas herramientas de las logias azules. Esta transformación era necesaria, pues las pacíficas herramientas de las logias de San Juan no podían servirnos. Aquí nos vemos envueltos en serias luchas en las que solamente armados podemos defendernos. Este es el motivo por el cual la llana se convierte en puñal y el mayete en hacha, manifiestan los masones con una inocencia que indigna. No nos extraña que los puñales sean colocados con dirección al norte, pues, como esta es un arma de iluminados salomónicos, deben servir de ataque a los habitantes de las tinieblas. En las tinieblas no podemos utilizar la espada en las luchas cuerpo a cuerpo, dicen los masones, es claro, pues es más fácil hundir un puñal por la espalda que una espada. Demasiado conoce el mundo estas puñaladas por la espalda sentadas por el judío, especialmente al pueblo alemán, por lo que nos es fácil comprender el simbolismo que encierra la cruz de San Andrés sobre el tablero masónico. Pero el puñal lo usan también los masones contra sus propios hermanos, como lo veremos más adelante. Es el arma que se pone en manos del camarada de las logias de San Andrés. El puñal en dichas manos está dirigido contra sus propios hermanos, pues debe servir para recordar a aquellos que deben demostrar su fidelidad en la vigilancia del templo y de la corona de Salomón, es decir, que sirve para ejercer espionaje entre ellos. Sobre el hacha de armas vemos grabada una cruz, lo que significa que las luchas que se establecen con esta arma deben ser dirigidas por el amor a la luz, con plena convicción de la victoria final. Aquí se pone en descubierto todo el salvaje fanatismo hebreo con su total falta de escrúpulos e hipocresía. Produce escalofríos al profano el pensar hasta dónde se dejan llevar ciertos hombres, ya sea por estupidez o por interés. Allí donde, en el grado de aprendiz de la logia de San Juan, las dos columnas triunfales del templo salomónico, denominadas Jaquín y Boaz, encontramos aquí un globo terráqueo y la corona de Salomón. Esto simboliza que sobre el globo terráqueo deben los masones desparramarse como el polvo, así como lo ordenó Jehová a los judíos para supeditar a la corona de Salomón todo el territorio que lleguen a ocupar, es decir, 9 más 7 igual a 16, que son las veces que hemos encontrado grabado el nombre de Jehová sobre la mesa alfombra. De la corona salomónica ya habíamos oído hablar. Al oeste de la mesa alfombra observamos, sobre la puerta de entrada, una figura masculina parada sobre un cubo, un haz de luz le ilumina la cabeza de negros cabellos y tiene una rama de acacia en la mano izquierda. El índice de la mano derecha descansa sobre los labios, imponiendo silencio. La parte inferior del cuerpo está envuelta en algo así como una mortaja, la que le impide todo movimiento. El profano creerá encontrarse aquí con un Adoniram convertido en Adán, Admón o al Mesías cabalístico de la rama salomónica, o a Salomón mismo, el que invisible, presenció el entierro de Adoniram. Es indudable que esta majestuosa figura hebrea no quiere aún que se hable de ella. Es que el judío desea que todos los asociados se vayan acostumbrando a su nuevo jefe y señor, para que luego haya menos rozamientos. Según superstición judaica, la figura hace señales cabalísticas, las que también se observan en las paredes de la logia, éstas deben fortalecer la creencia en la victoria. Además, en el recinto, alrededor de la alfombra, vemos restos del templo salomónico, lo que simbólicamente indica a los altos grados que es aún mucho el trabajo que hay que efectuar para reconstruir el templo. La mesa alfombra del grado de maestro de las logias de San Andrés, logias rojas, simboliza nuevamente al mundo perfecto, el que fue perfeccionado mediante los rudos trabajos del aprendiz y el camarada. Nos es ya conocido el color rojo, vivo de la alfombra en recordación de la sangre derramada en inmenso amor por aquellos que cayeron en lucha por los fines masónicos. Blanco es el color que la ribetea. La alfombra está dividida en 4 triángulos por medio de las diagonales que representan la cruz de San Andrés. En el centro de la alfombra, cuya forma es cuadrada en representación de la perfección del mundo, vemos al cubo de mármol blanco, sobre el mismo el distintivo del hijo del dios judaico, o sea, una Y y el nombre de Jehová en rojo. Con estos símbolos se representa la unidad del mundo hebreo, pero los escombros del destruido templo salomónico que observamos en el recinto nos indican que es mucha la labor que aún se debe cumplir para llevar a este mundo a una completa realidad semita. Observemos los signos cabalísticos que han sido distribuidos en los 4 triángulos de la alfombra, vista desde el cubo. Al oeste, una calavera, 3 rosas, una rama de acacia y el compás. Al sur, una langosta, un hacha de armas y 2 espadas cruzadas.
al norte una mariposa, un tablero con los 7 jeroglíficos y un cáliz dorado. Al este, la llave principal del templo de Salomón, el candelabro de 7 brazos del mismo templo segundo de Moisés 37 y la escuadra. Aspecto avergonzado tiene la rama de la acacia entre las 3 rosas, las que simbolizan la corona sacerdotal, la corona real y la corona de la enseñanza de Jehová. Las 3 rosas, blanca, rosa y roja, respectivamente. Blancas y rojas son las flores de la vara verde, o sea, la rama de la acacia. La mariposa y el cáliz simbolizan al rústico hombre del norte, el que mediante el proceso ilustrativo desarrollado con la llana y el puñal sobre el esquema del plano del templo salomónico dibujado en el tablero, se ha convertido en un cubo, o sea, en un ser perfecto. La magia masónica es de una fantasía única, la que sin duda alguna llega a idiotizar al hombre que cae en sus redes. En las esquinas de la alfombra observamos colocadas columnas triangulares, las que representan, divididas en 4 grupos, a las 12 ramas de Israel acampadas alrededor de la cabaña. A cada una de estas columnas se le encienden 3 luces. También recuerdan a los 12 arquitectos del relato de Adoniram. En la parte sur de la mesa alfombra vemos la escuadra, la que mide la justicia de Jehová, convertida en una horca, a la que el masón, avergonzado, titula cabrestante. El brazo de la horca se eleva sobre la alfombra y en su punta hay un gancho del que pende el cordón de unión, cuyo otro extremo va colocado sobre el cubo que se encuentra en el centro de la alfombra. Poco a poco vamos llegando a comprender el verdadero significado de la escuadra y el citado cordón de unión. Como signo de la promesa de la creación del reinado de Jehová, el que traerá la felicidad al mundo, está iluminada la pared por encima de la brillante estrella de David, o sea, el amuleto de la felicidad, con el arco iris, el distintivo de la unión de Jehová con Noé. En la ciudad de Kiel, Alemania, en el año 1927, durante un congreso del Partido Socialdemócrata, se veía en la pared a espaldas del presidente la estrella de David y Otto Wells manifestó que el socialdemócrata debe luchar con la llana en una mano y la espada en la otra, igual que en el templo salomónico. Las puertas del nuevo templo se abrirán cuando Jehová llame a los suyos. Esto podría suceder durante nuestro viaje por el mundo. ¿O crees tú que Jehová no puede llamar en cualquier momento a los suyos, aun durante su viaje por la tierra, para hacerle contemplar el santuario de la eterna logia? Todo es posible. Por lo tanto, no pierdas tu camino y, si llegas a extraviarte o perderte, no olvides que al extraviado siempre es fácil encontrarlo bajo el cordón de unión cerca de la horca. Así se expresaba el escritor masónico Yever al ensalzar la realidad del reinado de Jehová y describe los castigos a que se expone el hermano que se extravía. El triángulo con uno de sus vértices hacia abajo simboliza esotéricamente la oscuridad, el mal, el diablo. En esta posición lo encontramos como marca de fábrica o como distintivo de sociedades, asociaciones, etc., que en alguna forma sirven a la masonería. Como triángulo rojo cruzado horizontalmente por una ancha franja en negro, donde se distinguen las iniciales de la Asociación Cristiana de Jóvenes, es el emblema de la citada asociación. Su unión a la masonería la evitan mencionar. Impresión del sello. En el grado de aspirante de las logias de San Juan se le cubren al neófito los ojos con una venda tupida en cuanto entra al edificio donde se encuentra el templo o logia. Se lo lleva luego a un recinto que está completamente a oscuras, donde se le deja solo hasta que llegue el momento en que tenga que aligerarse de ropas. Llegado ese momento, se le saca la venda, luego el saco, y debe dejar al descubierto el hombro izquierdo y el lado izquierdo del pecho. En la rodilla se le ata un pañuelo blanco, la orden inglesa de la liga, y debe sacar su zapato o botín del pie izquierdo y ponerse en su lugar un zapato viejo, torcido, que no responda al número que necesita, en recordación de la orden dada por Jehová a Moisés, cuando desde la mata ardiente aquel ordenó a éste descalzarse. Luego debe entregar todo lo que lleva de metal, pues no debe llevar armas consigo. En esta ceremonia, según el ritual inglés, debe colocársele al neófito una soga al cuello, en señal de que debe obediencia a la logia y para que, en caso de que se le ocurra huir, se sienta en poder de la misma. En la orden Podofeyou, de corte netamente judaico, en vez de una soga se le ata una cadena al cuello. Se le vendan otra vez los ojos y se le deja nuevamente solo en el recinto. Para comprobar si ve luz a través de la venda, se enciende a su lado una luz profana. Después de cierto tiempo, se lo lleva al recinto mismo de la logia, haciendo por el trayecto los cuidadores
que nunca faltan determinados ruidos para acobardarlo. Ya en el recinto del templo logia, con paso inseguro debido al zapato viejo y deshecho que se le ha hecho calzar y la rodilla vendada, su hombro y pecho izquierdos al descubierto, se lo lleva ante el maestro, el que le dirige unas cuantas frases. El neófito se ha convertido en un infortunado. Este término encierra, para el profano, lo único cierto, lo único verdadero que hay dentro de la masonería. El cegato infortunado, acompañado de los dos vigilantes, razón y conciencia, es llevado de viaje en su risible vestimenta, apoyando a la vez el cuidador conciencia la punta de la espada en el pecho del neófito, lo que convierte en una verdadera víctima al infortunado. Los tres viajes se realizan en la siguiente forma. En el primero lo llevan del oeste, asiento de todo lo terrenal y estrecho, hacia el este, sitio de la luz. En el segundo viaje lo llevan al sur. Allí va a buscar el infortunado fuerza y esperanza y luego, rengueando, empujado y golpeado, sigue su viaje al este, pasando por las tinieblas del norte. Lo descrito no habla, por cierto, muy a favor de la hombría y nobleza que impera dentro de la masonería, pues debemos pensar que, desde ese momento, comienza la conversión de ese ser, antes libre, en un perfecto y denigrante esclavo, pero estos son los hombres que hablan de la libertad de conciencia. El infortunado es traído luego hacia el lado este de la mesa alfombra y allí se le hacen colocar los pies rectangularmente, algo así como coloca Carlos Chaplin sus plataformas. Y allí se le enseña a hacer los tres rectangulares, singulares pasos hacia el sur, el norte y el este. Debemos aprender a vencer obstáculos si queremos llegar al este, pues la corriente de vida que nos llega desde allí nos domina por completo, escribe Yever, y tiene razón, pues es sencillamente una vergüenza que se le obligue por medio de juramentos inauditos a hacer a un ser humano ridiculeces semejantes. Finalmente llega el digno infortunado ante el altar situado al este, donde se observan las tres luces cabalísticas, llamadas ciencia, belleza y fuerza, ante el allí entronizado iluminado maestro, representante de Jehová. Y allí debe prestar juramento ese nuevo desgraciado. Se hinca colocando la rodilla derecha sobre la escuadra, símbolo de la justicia judaica, y la mano derecha sobre la Biblia, abierta en el Evangelio de Juan el Bautista. En la mano izquierda tiene un compás, cuya punta coloca en el pecho del lado del corazón, el que seguramente latirá inquieto. Se le lee el juramento, cuyo contenido es aceptado bajo palabra de masón por el aspirante. El maestro lo bendice masónicamente, colocando su mano sobre la cabeza de la nueva víctima. Después de esto puede levantarse el digno infortunado, siendo llevado nuevamente hacia el oeste. Aquí se le aprieta sobre la lengua el sello salomónico del silencio, así queda sellada su entrega a Jehová, al dios hebreo de la venganza, y debe callar. Recién ahora se le retira la venda de los ojos para verse rodeado de sus nuevos hermanos, amenazándole con sus espadas. Nos figuramos cuán poco amables le parecerán las palabras del maestro cuando le dice que, mediante las espadas, se recordará al olvidadizo sus deberes. Después de esta poco edificante escena, vuelve el aspirante ante el altar, se hinca nuevamente ante el maestro y coloca una vez más la punta del compás sobre el pecho. El maestro golpea 3 veces sobre la cabeza del compás con el mayete que tiene grabada la primera letra de la palabra Jehová. Estos 3 golpes se dan en rememoración de los 3 golpes con que fue asesinado Adonirán. La punta del compás entra en la carne y la sangre que sale se recoge en un cáliz, donde también fue recogida la sangre de otros aspirantes. Pero esta escena nada tiene que ver con la hermandad de sangre. El infortunado se ha convertido en aprendiz. Debe colocarse rápidamente de nuevo en forma rectangular y asegurarle al maestro que su vida también será rectangularmente conformada. Después de estos manipuleos, puede vestirse debidamente agregándose a su vestimenta los adminículos correspondientes al grado y se le ilustra en golpes, señas, toques, palabras y santo y seña. Su palabra jaquín no la debe pronunciar completa de primera intención, pues, como es tan difícil, le representaría un enorme desgaste. Primero debe deletrearla, luego silabearla y por último pronunciarla íntegramente. Con todas estas ceremonias, tan ridículas como inverosímiles, ha dado este infeliz el primer paso hacia la completa negación de su personalidad, de su sangre y de su raza, pues se ha puesto incondicionalmente al servicio de Jehová, de Salomón y de todo el mundo judaico, para cooperar al engrandecimiento de Judea en detrimento del resto de la humanidad. Como fin de fiesta, se le enseña su santo y seña, o sea, la palabra Tubal Caín,
con lo que queda sellado para siempre como un nuevo judío traidor a su patria y a sus antepasados. Creemos que este hombre se alegrará de poder retirarse de aquel círculo vicioso, pero también opinamos que, en algún rincón del alma, sentirá vergüenza de lo sucedido. Y ahora nos preguntamos, ¿qué ventajas les ofrece la masonería a sus componentes para que estos hombres, después de tanta ignominia y de tanto ultraje, no se suiciden? El grado de camarada en las logias de Alemania no respondía a una disposición legal, sino que había sido incluido para ir dominando poco a poco a los asociados y convertirlos más fácilmente en instrumentos adecuados a sus fines. Durante la ceremonia de ascenso a camarada se le presenta el mundo ideal en forma muy elocuente. La música y el coro de los hermanos juegan un rol muy importante. La farsa del vendaje de los ojos no figura en el programa. El resto de la mascarada es una repetición de la pantomima anterior con el neófito. Pero este ya es hermano. Su corazón puede latir alegremente al pensar que eres un eslabón en la inmensa cadena de hermandad, la que ellos simbolizan cruzando el brazo izquierdo sobre el derecho y tomando con su mano izquierda la derecha del compañero, como tantas veces hacemos durante nuestros juegos infantiles, con la diferencia de que nosotros quedamos libres y ellos son, para vergüenza de la comunidad humana, un eslabón de la cadena de esclavitud más denigrante que un ser humano imaginarse pueda. El aspirante a camarada también debe hacer 3 viajes y 3 pasos. No queremos cansar a nuestros lectores con la descripción de estas indignidades, pero, durante la ceremonia, se lleva a cabo una farsa que no podemos callar, y esta es la ascensión de la escalera de Jacobo dibujada en la alfombra. El aspirante asienta la punta del pie derecho sobre el primer escalón del dibujo, acercando el pie izquierdo al derecho en forma tal que dibuja con ambos pies, asómbrense ustedes, un doble ángulo recto. Este doble ángulo recto simboliza su perfección humana. Con esta perfecta técnica de ascensión se acerca más a Jehová y a la estrella fulgurante de 6 picos, o sea, la estrella de David. ¡Cuánta felicidad para el Goín! La escena de la jura es análoga a la del aprendiz, pero se le lee un nuevo juramento, el que sin más es aceptado. También el aspirante a camarada coloca la punta del compás sobre el pecho del lado del corazón y también el gran maestro golpea con su mayete de Jehová 3 veces sobre la cabeza del compás y nuevamente, en honor a Jehová, salta sangre Goim. También en esta ocasión rodean los hermanos a la víctima, empuñando la espada para recordarle el castigo que le espera en caso de equivocarse de puerta. Él también debe aprender su palabra Boas, con lo que queda convertido simbólicamente en una de las columnas del templo salomónico. Pero para esto ha ascendido la escalera de los 7 escalones, o sea, la escalera de Jacobo, y contemplado a Jehová en la estrella de David. La ceremonia que se verifica en honor al camarada que asciende a maestro en las logias azules es especialmente pavorosa y denigrante. Se ajusta en un todo al mito de Adonira. El aspirante a maestro es Adoniram en persona. Hasta hace poco se mataba al aspirante en la ceremonia, se lo envolvía en una mortaja y 3 camaradas lo enterraban, pues el cadáver ya olía. En la actualidad se han vuelto más corteses, pero todavía hay mucho residuo de ese barbarismo oriental importado por el hebreo e impuesto por este dentro de la masonería. La logia está completamente a oscuras. El aspirante entra de espaldas. En ese momento el hermano guardián le arranca ligera y violentamente el mandil. Los guardianes razón y conciencia lo llevan, siempre de espaldas, hasta la orilla de la alfombra. Siniestramente vibra en su oído la voz del maestro, el representante de Jehová, el Dios de la venganza de los judíos, que le dice: solo Dios conoce sus más íntimos pensamientos. Él es su juez entre usted y nosotros. Deseamos que su conciencia, en la hora de su muerte, pueda dar el mismo testimonio que usted está dando ante sí mismo en este momento. Los hermanos rodean la mesa alfombra mirando hacia la misma. En silenciosa dignidad han apoyado su mano derecha bajo la mejilla del mismo lado, sosteniendo el codo con la mano izquierda. Completamente silenciosos, ponen cara de circunstancia, tal cual se estila en ceremonias de duelo hebreas. Comienzan los 3 viajes a espaldas de los hermanos, arrancando los pasos de una posición rectangular de los pies. Durante el viaje resuenan llamados sobre la muerte, emanados del Viejo Testamento, e intercalados se oyen los 3 golpes masónicos reglamentarios dados sordamente. No falta a esto la amenazante punta de la espada sobre el pecho del lado del corazón.
terminados los viajes, se le lleva hasta la cabecera del sarcófago, el que está allí como simbolizando el cumplimiento del hecho. Ante el sarcófago le dice el maestro: aquí, en su camino, encuentra usted lo concerniente a su última jornada. Contémplela y aprenda a conocer el lugar que usted también habitará. El aspirante a maestro es colocado rectangularmente ante el compás abierto en forma de ángulo recto delante del sarcófago e inicia desde allí los 3 singulares pasos hacia el sur, hacia el norte y hacia el este, es decir, hacia la vida. Al hacer el segundo paso, o sea, hacia el norte, debe levantar la pierna izquierda sobre el sarcófago, recibiendo, además, a cada paso, un golpe en la espalda que amenaza con voltearlo. ¡Cuánta espiritualidad! Después de todo esto, debe llegarse hasta el altar. Aquí, el gran maestro, influenciado por la dignidad del ambiente, le dirige la palabra, remarcándole en su discurso los peligros a que está expuesta la orden de parte de las tenebrosas potencias que continuamente la amenazan, como ser la infidelidad, sin duda alguna causa de los hermanos, la superstición, esto es el colmo del descaro, y sobre el despotismo, quizá de alguna potencia extranjera. En concordancia con estas manifestaciones, siguen los juramentos con una cláusula especial en la que se expresa el deber de defender a la orden contra los ataques de traidores y revoltosos, lo que significa que debe defenderse a la masonería hasta contra los intereses del Estado, en caso de que éste, en defensa de su soberanía, reduzca las actividades de la asociación y llegue a clausurarla. Y hay todavía quien dude de la peligrosidad e inmoralidad de esta asociación. Hieber, en cuyos escritos nos inspiramos, silencia avergonzado el que el gran maestro, muy detenidamente, recuerda al aspirante el significado de la rama de acacia, la que según manifestaciones masónicas representa el secreto de la orden y que descansa dentro del ataúd al lado del sello salomónico del silencio. Y ahora viene lo más increíble y lo más frívolo. El aspirante es llevado de espaldas al pie del sarcófago, el maestro, con el mayete de Jehová, le golpea 3 veces en la frente en recordación a los 3 golpes por medio de los cuales fue muerto Adonirán. Los guardianes Razón y Conciencia lo reciben en sus brazos y lo acuestan en el ataúd. Le colocan la mano derecha en la posición correspondiente al camarada, es decir, sobre el corazón, y le levanta la rodilla derecha en forma de ángulo recto, cerrando luego el ataúd. El aspirante, dentro del ataúd, oye golpes masónicos y un continuo chocar de espadas de los hermanos que se han colocado alrededor del sarcófago. Luego oye un murmullo, es que la cadena de hermandad se va pasando la palabra Macbena, diciendo después uno de los hermanos superiores la palabra Jehová. En medio de los golpes que se suceden continuamente, oye el infeliz la voz del maestro que dice: se ha consumado. Toda esta escena, bien repugnante por cierto, es una parodia infame de las últimas palabras de Jesús de Nazaret, al morir éste en la cruz en holocausto a su convicción, e indignante aún para el no cristiano. Aun dentro del ataúd, oye el aspirante el relato de Adoniram en la parte correspondiente al maestro de las logias azules o de San Juan. Luego se acerca al sarcófago el segundo guardián, o sea, Conciencia, imitando lo acontecido con Adoniram, le toma el dedo índice y Razón el dedo medio. Se acerca el maestro, coloca su pierna derecha en el ataúd contra la pierna en rectángulo del aspirante, toma la mano derecha de éste en apretón de manos correspondiente al maestro y lo levanta hacia sí, ayudado por los presentes, hasta colocarlo sobre su pecho. Sostiene con su mano izquierda la espalda del nuevo maestro y le silabea al oído derecho e izquierdo la palabra correspondiente a dicho grado, Macbena. El nuevo maestro de la logia de San Juan no está muerto, como en su tiempo lo estuvo Adoniram, sino que debe seguir viviendo a pesar de su indignidad. Pero la orden sabe que un hombre cuya conciencia se ha sellado en esa forma puede guardar cualquier secreto y cumplir cualquier orden. Este es el motivo por el cual también se le permitió echar una ojeada a la acacia y al triángulo en el que está grabado el nombre de Jehová sin que se den mayores explicaciones. En las logias rojas, para llenar el puesto de aprendiz y camarada, debe elegirse el candidato aprendiz por votación, votación que opinamos no se verá influida por la solvencia del candidato, sino por la capacidad del mismo para cumplir al pie de la letra las órdenes que le dé la logia, y además creemos que ningún hermano se permitirá bochar al candidato presentado por su maestro y señor. Recién después de haber retirado las bolillas del bolillero, se invita a efectuar la votación del nuevo candidato, lo que nos prueba una vez más la clase de igualdad que esta gente cultiva, muy diferente por cierto de la que predican bajo la máscara de la democracia.
el aspirante, el aprendiz de las logias rojas, debe abonar su cuota de ascenso. Luego se lo examina nuevamente para ponerlo a prueba, con la siguiente frase: en caso de que a usted no le acompañe una conciencia limpia, es preferible que retroceda mientras tenga aún el camino libre para hacerlo. Dentro de pocos minutos será demasiado tarde, pues ninguno de los que ha entrado a aquel recinto silencioso puede desandar el camino hecho. Antes de entrar a la logia misma, oye decir, son serias y amenazadoras las palabras que el aspirante oye aquí antes de entrar al templo, pues la lucha con las tinieblas es una lucha a vida y muerte. Todo esto según Niebuhr. A esto continúa el relato sobre Adonirán. Para hacer más real esa cobarde farsa, se le proporciona al candidato una luz, la que simboliza la razón, y una campana, la que representa la conciencia. La luz está protegida por una envoltura, pero esta luz es una simple linterna. Pero a ellos, a los masones, les es sumamente necesaria esa envoltura, pues, durante nuestras luchas por el mundo, donde dominan las tormentas que vienen de las tinieblas, no podemos poner a descubierto nuestro espíritu y nuestros pensamientos. Esto fácilmente lo comprendemos, de lo contrario, ¿para qué servirían la prudencia y el secreto? Pertrechado con luz y campana, llega el aspirante hasta el recinto de la logia roja, la puerta se cierra tras él, ya no puede volverse. Se encuentra en un corredor oscuro, lleno de restos mortuorios y ataúdes en ruina, cuya procedencia no ignora la masonería. En medio de la oscuridad, ve brillar en la pared las siguientes palabras: el discreto encuentra la acacia. Si tú tienes valor para posesionarte de ella, sigue avanzando en medio de la noche y la oscuridad, pues ella es el emblema de la esperanza de que de la transformación y de la descomposición nazca una nueva vida. Interpretemos nosotros lo de la transformación y descomposición como el fin de la antigua dominación judaica y la nueva vida como el símbolo de la nueva dominación de Judea, y habremos acertado en el verdadero sentido de aquella fraseología. Niebuhr, en uno de sus escritos, pregunta: ¿es necesario tener valor para apoderarse de la rama de acacia? Ya lo creo, contesta, pues aquel que busca la vida debe enfrentarse con la tosca humanidad. Aquellos que encierran su corazón dentro de un completo silencio podrán ser crucificados. El significado de estas palabras, como todo lo concerniente a la masonería, es brumoso, engorroso. Pretende hablar y escribir en parábola, pero nosotros ya nos hemos ido acostumbrando a esta clase de manifestaciones turbias y sabemos que lo que ellos quieren significar es que del tosco hombre del norte, especialmente del alemán, deben guardarse, pues, de lo contrario, no sería difícil que los crucificasen. Pero no. Nada de eso sucedería, pues a un masón no vale la pena convertirlo en mártir, no sería capaz de estar a la altura de las circunstancias. Resultaría una risible caricatura de un bohème en situaciones análogas. Dentro de la masonería ha perdido toda dignidad. El aspirante ve brillar una pequeña luz en aquel oscuro pasillo, dirigiéndose a la misma. Pronto reconoce que la linterna está colocada sobre un féretro y que sobre el mismo descansa una rama de acacia. Esa es la rama de acacia de la que él debe apoderarse. Al lado del ataúd está parado el guardián de la reliquia, puñal en mano. Pero el guardián es generoso y comprensivo. El aspirante no tiene ocasión de demostrar su temeridad, lo que lo pondría en contradicción con la precaución, o sea, una de las virtudes del maestro. Después de un corto diálogo con el guardián, puede hacer suya la tan codiciada reliquia. Y con esto, el bohème, cualquiera sea su nacionalidad, se ha puesto una vez más incondicionalmente al servicio del judaísmo, en desmedro y detrimento de toda la humanidad. Armado de acacia, campana y lint, Edna se acerca el aspirante a la puerta de la logia. Ante la misma echa su campana a vuelo, así como ordena Salomón, según ya hemos visto en el relato de Adonirán. El guardián conciencia lo somete una vez más a nuevas pruebas, luego constata que él mismo tiene en su poder la rama de acacia, mientras, en demostración de amor fraterno, le coloca la punta del puñal sobre el pecho, introduciéndolo luego, de espalda, al recinto de la mal iluminada logia. Aquí, al posar la mirada sobre la pared, distingue a su rey y señor, Salomón, parado sobre un cubo. ¡Cuánta alegría, verdad! ¡Cuánto honor para este futuro iluminado! El gran maestro le llama la atención al feliz aspirante sobre esta notable figura, y éste, que ya ha perdido toda noción de vergüenza, de dignidad personal y dignidad nacional, eleva hacia su rey y señor la rama de acacia.
su embobamiento ante la figura salomónica es perturbado por el maestro que solemnemente le pregunta ninguna culpa oprime su conciencia. Y entonces aquel infeliz debe hacer una confesión completa, amplia, de lo que ha hecho y ha sido en su vida. No se atreve a mentir, pues ignora hasta dónde ha sido investigada la misma mediante el espionaje de sus hermanos. Y después de esta confesión, lo tiene la orden completamente en su poder, lo que lo hará un instrumento dócil en manos de esos hermanos sin conciencia ni dignidad. Después le preguntan, ¿se siente usted con fuerzas suficientes como para enfrentar cualquier peligro y seguirse manteniendo siempre dentro del derecho y la verdad, así como Adoniram? El que aquí responde sí debe atenerse a cualquier cosa, a enfrentar todos los problemas que se le presenten, cualquiera sea el orden de estos, pues no debe ni puede olvidar jamás cuáles son los difíciles deberes que se ha impuesto al contestar afirmativamente. ¿De qué orden y cuáles son los difíciles deberes que este infeliz se ha impuesto no lo sabe él mismo, ya que la masonería va poco a poco sacándolos a la luz, pero, impresionado por la ceremonia que hemos descrito, ceremonia verdaderamente satánica, acepta esas condiciones, pues, en cualquier forma, ya no puede retroceder? Y en esto descansa la verdadera inmoralidad de esta asociación de inconscientes conscientes, de estos malvados sin ley que los condene, pues las leyes las elaboran allí dentro a conveniencia de estos delincuentes internacionales. La pregunta que después se le formula al aspirante es: ¿quiere usted ponerse al servicio de la orden en su lucha hacia la luz y la verdad? Y con esto se supedita a este hombre moral e intelectualmente a los intereses de la hermandad. El aspirante, después de haberse desembarazado de la acacia, linterna y campana, debe hacer nuevos viajes, pero esta vez 4 en vez de 3. Estos viajes deben tener el mismo derrotero que el que guía a la logia en su lucha, es decir, contra el norte, para terminar al este, punto cardinal de la felicidad. En esta parte de la ceremonia se lo enceguece con la luz de una linterna que se le coloca frente a los ojos para simbolizar la ceguera de Zedequía, el rey judío que acompañó a su pueblo en el cautiverio. Durante sus viajes siente el aspirante la punta del puñal asentada sobre el pecho. Nuevamente se ha convertido este infeliz en un instrumento al servicio de las bajas pasiones que se cultivan en la penumbra de los templos masónicos. Siguen las preguntas y observaciones, entre ellas: manténgase firme en el peligro, paciente en el dolor, valiente ante la muerte. A esto agrega ilustrativamente Yever: aquí se nos recuerda que debemos ser cautelosos a la vez que valientes, con aquella valentía que no llega a una loca osadía, sino que conserva siempre, ante el peligro, tranquilidad y esperanza en el triunfo. A esto siguen los consabidos pasos rectangulares hacia el sur, el este y el sureste de la alfombra, los que deben ser repetidos 3 por 3 por 3 igual a 27 veces. Durante los 27 pasos debe estar la mirada dirigida hacia la alfombra roja. Esto significa que, por primera vez, echa el masón una mirada al terreno de lucha en que se encuentra. Los pasos rectangulares sobre la alfombra en las logias azules o de San Juan no le dan tiempo al aspirante más que para echar una mirada de soslayo. Y Heber opina que nadie puede comprender cuánta profundidad hay en esta mirada. Lo creemos sinceramente. La profundidad consiste en que las miradas del masón azul deben solo ser de soslayo para evitar que se dé cuenta de la triste realidad, pero, para el masón rojo, cambia el asunto de aspecto. Este debe iniciarse en el verdadero trabajo masónico, aquel trabajo que con tanta precaución se oculta, lo que le da derecho a dirigir a su futuro campo de acción una profunda mirada, la que en realidad no es tan profunda como debiese ser, pues no lo ilumina debidamente, solo llega a saber lo que la orden quiere que sepa, no el verdadero fin que la orden persigue. A esto sigue el inevitable juramento, el que es leído, contestando el aspirante con la mano sobre la Biblia: sí, eso juro. Lo que nos confirma que este hombre vuelve nuevamente a aceptar el contenido del juramento, así como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Él jura silencio y obediencia a las leyes especiales que le impone la logia de San Andrés, es decir, dedicarse especialmente a la vigilancia del templo salomónico y su corona, pues la persona que tiene que luchar contra las tinieblas debe mantenerse firme en su puesto, pues cualquier vacilación significa perjurio, así dice Yever. El templo de Salomón está aún en ruinas. El aspirante debe cooperar a su restauración, en una mano la espada y en la otra la llana, para luego ser su guardián. La célebre corona aún no la ha visto más que en la cabeza de Salomón, que está en el altar, y cabalísticamente representada sobre el altar. Pero, asimismo, jura ser un fiel guardián del templo y la corona.
En esta ceremonia, como en las anteriores, debe el aspirante colocarse la punta del compás sobre el pecho, el que para este objeto, y ha sido dado especialmente por el maestro. Al terminar la ceremonia, toma el maestro en sus manos el puñal, dirigiendo esta arma de luz hacia los ojos, la boca y el estómago del aspirante. Ha dibujado, en esta forma, una Y, cosea, el distintivo del hijo del dios judío. Más elocuentemente no se le puede hacer comprender a este infeliz lo que le espera si no llega a ser un verdadero hijo de ese dios. Al ascender al grado de camarada de las logias rojas o de San Andrés, ceremonia que no describimos detalladamente, pues, en su barbarismo, todas se parecen, hace éste un importante paso hacia adelante. Él puede, así como se les permitió a los fieles maestros albañiles del relato de Adoniram, tocar la corona de Salomón, en la que está 16 veces grabada la palabra Jehová. ¡Cuán tonos! Pero aún no se le presenta a este inocente esta corona como alto emblema de la dignidad humana, pues la masonería tiene en realidad muy poco respeto por la agudeza de pensamiento y de ingenio de sus componentes. Pero es que ella no ignora que sus enseñanzas idiotizan. La palabra del aspirante es Adonai, otro nombre para Jehová. La masonería se va desenmascarando, pero el candidato permanece ajeno a la realidad. La ceremonia del ascenso a maestro de las logias rojas se verifica en diferentes recintos, a saber, en el recinto de la logia del aprendiz y del camarada, las que divididas por un tabique circular forman un círculo cabalístico, y la demás en la misma logia del maestro. Esta ceremonia la describiremos rápidamente, pues todas tienen el mismo significado y todas son el fiel reflejo del espíritu profundamente judaico que domina en dicha asociación. Al aspirante se le quita, en primer término, su espada para restarle toda defensa. Luego debe prometer nuevamente cooperar en la restauración del templo salomónico, pues el mismo está todavía en ruinas y para la masonería conseguir adelanto y victoria mediante silencio, prudencia y sobriedad. Antes de penetrar a la logia de maestro, distingue sobre el sarcófago la palabra Jehová, grabada en un triángulo, o sea, el indestructible sello salomónico del silencio, del que se apropia, así como, antes, al llegar al grado de camarada, se había apropiado de la acacia. Ahora ya tiene todo lo necesario para ser maestro de la logia de San Andrés. Antiguamente se le colocaba al aspirante a maestro una parte del cordón de unión al cuello, haciéndosele la siguiente observación: este adorno ha representado la muerte para muchos hermanos. Yo no deseo para usted el mismo destino. El maestro, a esto, agregaba: esta soga se le colocó a usted al cuello para que, en caso de que usted se convierta en un delincuente, se pueda hacer inmediatamente justicia. En la actualidad ya no se le pone la soga al cuello, pero veremos cómo la esencia es la misma. Al entrar el aspirante al recinto de la logia del maestro, contempla un vestíbulo magníficamente iluminado ante la entrada del nuevo templo, donde está el altar delante de la portada hacia el este, la que aún sigue cerrada. Sobre el altar está colocada la corona de Salomón, un puñal y una espada. En el vestíbulo están reunidos los iluminados maestros, a cuyo número debe agregarse él. Ellos son los responsables de su futura conducta masónica. En la ceremonia del aprendiz, son los aprendices los responsables de la conducta de su nuevo compañero de grado. Aquí se les concede a los iluminados maestros el mismo título. Fácil le será al lector imaginarse el grado de espionaje mutuo a que están obligados a someterse. Al efectuar los viajes, oye exclamaciones del siguiente tenor: primero, nuestro antiguo templo está destruido; segundo, pero debajo de las ruinas se ha encontrado intacta la piedra fundamental; tercero, sobre dicha piedra se levanta el nuevo edificio; cuarto, que sea usted un perfecto maestro de dicho templo. El aspirante bien lo desea, y para que en su determinación no se equivoque y para que no falte la dignidad en este acto, durante el mismo siente a punta de una espada sentada sobre su pecho. A la vez, los guardianes razón y conciencia le golpean en el pecho con las espadas cruzadas en la posición de la cruz de San Andrés. Estos golpes se denominan golpes de la cruz. Lo que estos simbolizan ya nos imaginamos. Y como amonestación especial se golpea con las espadas en la punta de la horca, vergonzosamente denominada cabrestante por los masones, la que está levantada al sur de la alfombra y dirige su brazo hacia el norte. Desde esta horca comienza el aspirante a maestro, con los pies colocados rectangularmente,
sus pasos hacia las 4 esquinas de la alfombra y desde aquí hacia las columnas triangulares, las que simbolizan las 12 ramas de Israel. Y Weber pretende hacernos creer que estos pasos se hacen en honor a los 4 evangelistas. Pero esta no es la verdad. Los pasos simbolizan el deseo del aspirante de seguir iluminando al mundo con la luz que a él ha iluminado. Todo esto no significa, para el poco deseable profano, deseo de elevación espiritual, sino, más bien, una completa atrofia de alma y espíritu, atrofia conscientemente planeada y desarrollada para hacer de esos infelices un instrumento de fácil manejo en las manos del desalmado judío, el que así llegará a escalar posiciones a costa de la completa degradación moral del Goim que ha caído en sus manos. Por lo que ya no dudamos que dentro de las logias se hace política a favor de Judea. Durante los pasos, oye el aspirante exclamaciones como esta: prepare a ese revoltoso a morir y no ampare a hermanos de esta catadura. El escritor Prause describe estos pasos, es decir, los rectangulares, o sea, la colocación de los pies para formar un doble ángulo recto y los tambaleos sobre la alfombra en la siguiente forma. Después de muchos años de observación, se aceptó una forma de caminar muy risible, por cierto. Yo opino que la primera fue creada por un hombre que padecía de ciática en las caderas, la segunda por un marinero muy acostumbrado al balanceo del barco en movimiento, y la tercera por un hombre muy dedicado a la bebida y que, por distraerse, bailaba la danza de los campesinos. La escena del juramento responde a las anteriores ceremonias, pero se verifica bajo la horca. Allí se coloca al aspirante con los pies en ángulo recto, la cara dada vuelta hacia el cubo, símbolo de la perfección hebrea. Debe cruzar los antebrazos, el izquierdo sobre el derecho. A la altura donde ambas muñecas, la una sobre la otra, se encuentran, pasa el guardián conciencia uno de los extremos del cordón de unión, el que, hasta ese momento, descansaba sobre el cubo, el otro extremo está sujeto a la horca. En esa posición, expuesto a cada momento a que lo eleven, tiene que prestar juramento. Como siempre, se le exige silencio y obediencia y, además, la propagación de la enseñanza masónica, la que él, en realidad, no conoce bien para así conseguir adeptos dispuestos a ayudar a la reconstrucción del templo, si bien tampoco sabe qué condiciones deben reunir estos maestros albañiles en ciernes, así como tampoco de qué templo se trata, pues jamás se le ha dicho sinceramente que se trata del templo de Salomón. Además, exige el juramento la promesa de no dejarse amedrentar por ninguna persecución, de luchar por la ampliación de la orden, de mantener el orden entre los hermanos y de reprender a los ausentes. A todo esto contesta el aspirante: sí, yo juro esto bajo fidelidad masónica de hombre honrado. Los iluminados garantes confirman esta manifestación con una sísea. El profano opina que toda esta palabrería sirve solamente para atar aún más a los hermanos frente a Salomón, o sea, al judaísmo, y la demás entre sí. Luego se colocan los maestros en círculo frente al ajusticiado, espada en mano dirigida contra aquel. Uno de los maestros tira 4 veces de la soga de manera que los brazos del aspirante se coloquen 4 veces sobre su cabeza. A esto se titula las 4 ascensiones. El nuevo iluminado maestro de las logias rojas o de San Andrés está sellado. Un nuevo Goim se ha convertido en el perfecto cubo de la cábala. Con cuánto celo de renegado manejará el mallete en el que está grabada la palabra Jehová, honor que ha alcanzado mediante su degradación. Y ahora ha llegado el momento de ser recibido en el círculo de los iluminados maestros de las logias rojas. El arco iris de Noé y sobre este la estrella de 6 picos, la estrella de David, aparecen sobre la portada por la que debe pasar el nuevo maestro si quiere seguir avanzando en su carrera masónica. Un saludo de paz desde otro mundo, dice Weber. No, respondemos nosotros, es el signo de la esclavitud de los pueblos que, bajo el poder de Judea, deben convertirse en hijos de Noé, los que reverencian a Jehová como a su Dios, pues, cuando el masón está en peligro, hace su pedido de auxilio con el doble triángulo de Jehová, hasta en pleno fragor de la batalla, a los enemigos de su patria, colocando sus manos sobre la frente, con la palma hacia afuera, de manera que los pulgares y los dedos índice formen el doble triángulo y dice: a mí, al hijo de la viuda de la rama Naftali. Internacionalismo e inmoralidad de la masonería. Los masones del mundo entero niegan que esa institución sea una orden de carácter internacional. Pero, continuando el camino que nos hemos trazado, vamos a demostrar una vez más lo engañoso de esa manifestación. Recién el 10 de enero de 1915, no en agosto de 1914, como debió haber sucedido, decidieron las grandes logias en Alemania,
las que para sí exigían el título de nacionales, hacer descansar, no romper sus relaciones con las logias de los países en lucha con aquel país. La gran logia de los masones en Alemania hicieron, a este respecto, la siguiente declaración: le está permitido a todo hermano visitar las logias, así como hermanos de otras logias pueden visitar la nuestra. Relaciones oficiales, mediante correspondencia, envío de órdenes, intercambio de listas de socios honorarios, etc., queda por ahora suspendida. Para el profano, resultan estas manifestaciones, de puro corte masónico, la anulación de toda amistad con la masonería en el extranjero, pero lo que se perseguía era lo que la masonería persigue siempre, es decir, engañar al pueblo. Las grandes logias en Alemania permitían que sus asociados visitasen las logias ubicadas en países enemigos como ser Francia, Bélgica, Luxemburgo, Rumania, etc., países ocupados por las tropas alemanas. A su vez, los enemigos que se encontraban en Alemania podían visitar las logias alemanas. Así se cooperaba abiertamente al espionaje a favor del enemigo. Además, en diferentes ciudades ocupadas por las tropas alemanas se fundaron logias, a saber, en Cogno, la logia titulada Vigía Alemán en Memel, en Vilma, en Mitau, en Bruselas, la Estrella de Brabante, en San Quintín, la Naciente Luz en el Somme y la Espada Fulgurante a la Espada Alemana en el Este, entre otras. El gran maestro de la logia Estrella de Brabante era un inspector telegrafista del ejército alemán. La ciudad de Bruselas era el asiento del Gran Oriente de Bélgica. En el año 1907, allí mismo, el gran maestro de la Gran Logia en Alemania, hermano Gartz, dio al gran maestro del Gran Oriente de Francia, hermano Bouley, el ósculo de hermandad. El Gran Oriente de Francia, en 1870, había ofrecido un premio de 1.000.000 de francos al que trajera la cabeza del rey de Prusia, Guillermo I, al que apodaban el perro rabioso. La logia en San Quintín había sido fundada por la Gran Logia Ecléctica de Francfort sobre el Meno Logia Judía, cuyas relaciones con la masonería francesa eran muy íntimas. De esta logia se consiguió una fotografía que representa a sus compañeros reunidos en el recinto de una logia francesa. Detrás del altar están sentados, a la izquierda, el gran maestro Guillermo Cohr, del que hablaremos luego. Conservamos también al hermano Witt, Coe, el que llegó a ser bibliotecario jefe de la Gran Logia en Alemania y del que también ampliaremos datos más adelante. La masonería humanitaria léase, judía y la cristiana, están aquí dignamente representadas. Las demás personas que también actuaban en dichas reuniones y que están inmortalizadas en dicha foto, vistiendo el uniforme de campaña del ejército alemán en la Guerra Mundial 1914-1918, para vergüenza de la humanidad, son los hermanos Oeller, Kowalski, Ott, Toene, Eicke a la izquierda del altar. A la derecha del mismo se encontraban los hermanos de la Chaus, Bodenstein, Spar, luego un hermano francés en civil, cuyo nombre se oculta, y finalmente el hermano Schneider. El hermano Guillermo Gohr era, dentro de la masonería, toda una personalidad. Durante la Guerra Mundial 1914-1918 encontró tiempo para escribir la obra titulada El espíritu francés y la masonería, en el que, entre otras cosas, manifestó: yo mismo he tenido ocasión, últimamente, de conversar con masones franceses de la parte ocupada de Francia sobre asuntos masónicos. Ellos están subjetivamente seguros de trabajar rectangularmente a base de antiguas órdenes o constituciones, encontrándose entre ellos hombres que han llegado al grado 33 y que pertenecen a las más altas figuras políticas y son, además, dirigentes dentro de la masonería francesa. Todo esto pasaba durante la guerra, a conciencia de que el Gran Oriente de Francia había sido uno de los más furibundos promotores de la guerra y enemigos despiadados de Alemania. Los ya citados hermanos Gorribit hoy habían redactado el siguiente plan de trabajo: primero, cultivar íntima y activamente el contacto con las logias y grandes logias en Alemania y las de las naciones en guerra con Alemania para formar una línea de conducta de la masonería internacional para después de la guerra. Al grado de intimidad que llegó el contacto y el trabajo en común entre masones alemanes y franceses en dicha logia de campaña, nos lo indica claramente la orden del día que se vieron obligados a redactar los masones alemanes: no deben, en ninguna forma, darse noticias a países neutrales sobre la ubicación personal, aunque éstas sean solicitadas a nuestros hermanos en nombre de ideales masónicos. Esto nos demuestra que dichas noticias fueron solicitadas con éxito, lo que los obligó a extender dicha orden para evitar que pudiesen comprobarse actos de alta traición llevados a cabo por hermanos de las fieles y patrióticas logias en Alemania.
Segundo, otro objetivo de dicha logia de campaña era intervención benéfica a favor de soldados alemanes prisioneros en Francia por intermedio de la masonería. Lo que nos confirma que dicha logia tenía inmediato y muy influyente contacto en pleno país enemigo. Sería interesante saber qué pago exigía la masonería francesa por los servicios que prestaba. Tercero, el tercer objetivo era el cultivo de una actividad espiritual para todos los hermanos, en especial para los aprendices y camaradas, para así forjar caracteres masónicos, lo que bajo el título de caracteres masónicos entendían aquellos hombres, según el contenido de las conferencias, era, por ejemplo, qué obligaciones tiene un hermano masón, como alemán, frente a los hermanos masones de las naciones en guerra contra Alemania. Con esto no nos queda duda de que dentro de las logias se cultivaba alta traición. Luego llegó a conocimiento del comandante de etapas la actuación de dicha logia, la que inmediatamente fue disuelta, pero, asimismo, seguía su trabajo, según manifestó orgullosamente una revista masónica. Así que, a la alta traición, debe aún agregarse indisciplina militar en plena guerra, ya que las obligaciones masónicas están por encima de todos los deberes ciudadanos, lo que también se pudo comprobar. Separación de las antiguas logias prusianas de la Confederación de las Grandes Logias. El 22 de mayo de 1922 se separaron las antiguas logias prusianas de la Confederación de las Grandes Logias, después de una unión de 50 años. El escrito aclaratorio estaba redactado en la siguiente forma al gran maestro dirigente de la Confederación de las Grandes Logias, honorabilísimo hermano Hagedorn, Hamburgo. Honorabilísimo gran maestro, amados hermanos, en relación al inciso 36 de la ley fundamental de la Asociación de las Grandes Logias en Alemania, manifiestan las firmantes tres antiguas logias, a saber, la Gran Logia Nacional del Estado de Prusia Zudendreywelt-Jucheln, la Gran Logia de los Masones de Alemania y la Gran Logia Prusiana zur Freundschaft, su separación de la Confederación de Grandes Logias de Alemania. Los motivos se darán a conocer en la prensa masónica. Atentamente y en amor fraternal, saludamos a ustedes como fieles y agradecidos hermanos. Firmado Abicht Mullendorf Zimmer. El 24 de junio de 1922 hizo el hermano Mullendorf la siguiente declaración: el acontecimiento masónico más importante acaecido el pasado año masónico es la separación de las tres antiguas logias prusianas de la Confederación de Grandes Logias en Alemania. Con fecha 12 de abril del año en curso, se determinó la separación en la gran reunión anual de la Gran Logia de los Masones en Alemania, el 20 de mayo en la reunión anual de la Gran Logia Madre del Estado de Prusia-Dreieckjucheln y el 21 de mayo en la reunión de la Gran Logia de Prusia zur Freundschaft. Dicha declaración de separación, emanada y firmada por las citadas tres logias, en la que se manifiesta que los motivos que obligaron a dicha determinación se darían a conocer mediante la prensa masónica, ha sido entregada personalmente al honorabilísimo hermano Hagedorn, dirigente y gran maestro de la Confederación de Grandes Logias en Alemania, en el edificio de la Gran Logia Provincial de Hamburgo en Berlín. Ahora analicemos cómo se llevó a cabo dicha separación y las consecuencias que de ella emanaron. Oigamos primero algunas logias humanitarias. El gran maestro, hermano Hagedorn, de la Gran Logia de Hamburgo, manifestó, según el diario Hamburger Fremdenblatt del mes de marzo de 1927, en la reunión de la Gran Logia el 27 de febrero del mismo año: yo no dudo de que la Gran Logia Nacional se convencerá con el tiempo de que su espasmódico deseo de conseguir simpatía en los círculos populares Liase, Partido Popular Alemán, es inútil y de que llegará a la conclusión de que es más honorable guardar orgulloso silencio frente a los ataques de que se nos hace víctimas, debido a la ignorancia y maldad de aquellos círculos. Por este camino, tampoco llegarán al puesto privilegiado dentro de la masonería que ellos esperan, así como tampoco el que el enemigo haga distingos entre ellos y las grandes logias humanitarias, pues ellos juzgarán, con razón, que así como hay un único cristianismo, hay también una única masonería, las formas para declararse a favor del uno o del otro son diferentes. Además, pensar que el enemigo no olvide el lector que el enemigo es el pueblo alemán hará hincapié en el trabajo mutuo de 50 años que ha unido ambas instituciones y que, durante este tiempo, sus relaciones han sido, en toda forma, perfectamente armónicas. Cuando, en el año 1922, las tres antiguas logias prusianas tomaron repentinamente la decisión de separarse de la Confederación de las Grandes Logias en Alemania, pregunté, asombrado, como dirigente gran maestro de dicha confederación, el motivo real de esa sorprendente determinación, a lo que se me contestó que con el tiempo se darían las explicaciones debidas, agregándose que motivos de carácter interno los había llevado a tomar esa decisión. Pero el motivo sobre el cual descansaba esta determinación jamás fue notificado.
en caso de que hubiese habido antítesis entre las grandes logias cristianas y las humanitarias, la que hubiese llegado a amenazar la unión de la masonería en Alemania, éstas hubieran saltado a la vista en los días de reunión de las grandes logias. Pero estas reuniones se llevaron a cabo siempre en la más perfecta armonía. Esta aclaración es también valedera para la última reunión en común de todas las grandes logias en Alemania, llevada a cabo bajo mi presidencia, en Hamburgo, en el mes de mayo de 1921. Por lo tanto, la aclaración dada a raíz de la inesperada determinación de separación se debe únicamente al intercambio de cartas en el otoño de 1921 entre el gran maestro de la Gran Logia y el mayor Roth del Partido Popular, el que, en nombre de los 42 dirigentes alemanes, se dirigió a aquel para que, en el futuro, la interpretación de los asuntos netamente alemanes tomasen un giro diferente al que hasta entonces se le había dado. En el año 1927 manifiesta la Gran Logia al Sol de la ciudad de Bayreuth, Baviera, Alemania, lo siguiente: la Gran Logia Nacional de Berlín imprime, desde noviembre de 1926, escritos defensas contra los ataques de que se la hace víctima, también dedicada a profanos. Al principio del segundo número leemos el siguiente artículo: no solamente la Asociación Nacional de Oficiales Alemanes y otras asociaciones de carácter popular, revistas, diarios y hasta personas aisladas han atacado a la masonería en general y a la Logia Nacional en particular, sino que también círculos de la Iglesia evangélica, no debidamente orientados y quizá inducidos por escritos tendenciosos, se han creído obligados a hacer un frente contra la masonería humanitaria en Alemania, cuya orientación judeo-pacifista internacional, latina y anglosajona, debía ser el único blanco de sus ataques, pero sus ataques a la Gran Logia es un ataque a sus propios intereses. No dudamos que esta aclaración del hermano Mullendorf no le habría hecho mucha gracia a los componentes de la Logia al Sol, pero sienten clemencia hacia el mismo, pues conocen el motivo de ese juego de palabras y por eso se explayan en forma análoga al hermano Hagedorn de Hamburgo, agregando, algo picado, el hermano Bayer, el conde Lambsdorff manifiesta, en el impreso que presentó a la nobleza alemana, que el motivo táctico de la separación no era de carácter interno, sino externo. Tampoco podrá la Gran Logia Nacional desmentir que, en las reuniones celebradas con masones franceses en 1907, se consideró el restablecimiento de las relaciones entre la masonería en Alemania y la de Francia, rotas en 1870, y que el gran maestro de la Gran Logia Nacional, hermano Gartz, fue el que, en Bruselas, cambió con el gran maestro del Gran Oriente de Francia beso y abrazos fraternales. Hay, sin mayor preocupación, declara la Gran Logia en Alemania que ella jamás reconoció al Gran Oriente de Francia. Por lo que nosotros constatamos que, primero, las logias humanitarias son tildadas por sus hermanos de las antiguas logias prusianas de Internacional pacifistas. Segundo, que los motivos de la separación entre las grandes logias nacionales prusianas y la confederación de las grandes logias en Alemania no fueron dados a conocer, a pesar de la promesa hecha. Tercero, que los motivos tácticos para esta separación de las logias humanitarias de corte pacifista internacional no eran de carácter interno, sino externo. El padre Ravitch, pastor protestante y consejero de Stresemann, gran maestro de una de las grandes logias que se separaron, también lo confirma al decir: la defensa ante los ataques populares no es posible desde la plataforma de la confederación de las grandes logias. Esta ficticia separación produjo cierto revuelo entre los hermanos de las antiguas logias prusianas, pero, como toda la maniobra, desde su principio, no fue más que una farsa, pues tanto los componentes de las grandes logias cristianas como los componentes de las logias humanitarias siguieron sus trabajos en común dentro de la asociación masónica en Alemania. Nada nuevo se produjo. Una vez más, había triunfado el amor fraternal masónico contra los intereses de la patria y de la comunidad popular. El gran maestro, hermano Avich, declaró: un contacto fraternal con las logias azules de la Gran Logia Humanitaria es posible. Habiendo sido las logias azules o de San Juan la parte fundamental de las logias humanitarias y continuando estas su amistad con las grandes logias nacionales, todo quedaba como antes y el pueblo fue nuevamente engañado. En la revista La Piedra sin Pulir, editada solamente para masones por la Gran Logia zur Freundschaft, cuaderno 89, en septiembre de 1927, leemos en el artículo titulado 10 años de historia masónica contemporánea lo siguiente: que, de un mal comprendido sentimiento patriótico, habían nacido los fuertes ataques contra la masonería, los que habían sacudido enormemente los fundamentos de la misma en Alemania, habiéndola hecho víctima de despiadados ataques. Es realmente una suerte, sigue manifestando, para la acción patriótica de la masonería, a pesar de no intervenir ellos en política, que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania sea masón, cuya actuación política,
fundada en su patriotismo y en sus fines políticos, ha encontrado el reconocimiento de la masa popular alemana y aún lo encuentra. Pero, a la vez, nos colocamos en un plano que nos permite seguir nuestras relaciones amistosas con la masonería de otras tendencias religiosas, los judíos de las logias humanitarias y de las órdenes Maybrit, Yod Feyo, etc., vivir y trabajar juntos, respondiendo a aquella justa frase del gran guerrero prusiano, marchar separados y atacar juntos. En esta frase encontramos el verdadero sentido de la tan mentada separación. El gran maestro de la Gran Lo ya de los masones en Alemania se manifiesta en la misma forma, usando también terminología militar. Esto no nos extraña, ya que la masonería, siendo la confederación del amor a la humanidad, es el instrumento de lucha hebreo. Valiente amor a la humanidad. El hermano Asbilien, pastor protestante, anunció el 19 de julio de 1927, desde el púlpito de la iglesia de San Miguel en Hamburgo, según la revista masónica Niedersächsischen Logenblatt, impreso solamente para masones, con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Logia Provincial de Sajonia en Hamburgo, lo siguiente: hermanos míos, aquellos que hemos actuado en la guerra sabemos, por experiencia propia, cómo, en muchas ocasiones, antes del ataque, se formaban batallones de voluntarios, cuya misión era abrir brechas en las filas enemigas para prepararle el camino al grueso del ejército. Nosotros, los masones cristianos, debemos ser un batallón de ataque no para aislarnos y alejarnos de los demás, sino para abrirnos camino. Poder llegar a la cumbre es la base de nuestro derecho, de nuestra importancia, pero también de nuestra responsabilidad. Más claro no puede expresarse nadie, no podemos dejar de reconocerle a este sacerdote y masón que al menos es veraz, apreciándose de sus palabras que las antiguas logias cristianas de Prusia eran el batallón de ataque para abrirle camino, no solamente en Alemania, sino en el mundo entero, a las judaicas logias humanitarias, lo que traería, como consecuencia, la esclavitud de todos los pueblos. Pero no queremos cerrar este capítulo sin hacer actuar en este tragicómico teatro de polichinelas al iluminado hermano Mullendorf, pues sería una pena que dicho hermano faltase. Este manifiesta, en la revista más arriba citada, de fecha 2 o 3 de julio de 1927, lo siguiente sobre un punto, desearía tranquilizarlos. No todo lo que hace la Gran Logia deben ustedes interpretarlo como una realidad, ya que no todas las determinaciones tendrán consecuencias directas para la logia provincial y otras dependientes de la orden. Voy a citar algo que últimamente ha provocado una excesiva intranquilidad, y esto son las relaciones entre las grandes logias. Debemos tener en cuenta que, en el seno de una corporación con tantas ramificaciones como lo es la nuestra, no puede haber siempre una absoluta unidad de pensamiento. Pero este iluminado gran maestro olvida que el verdadero motivo que ocasionó la separación jamás fue dado a conocer por la prensa masónica, por lo que tampoco pudo haber habido cambio ni divergencias de opiniones. Si nunca se produjesen divergencias, podía creerse que toda la masonería está sumida en un profundo sueño. Esta frase confirma, sin quererlo, nuestra aseveración de que no hay más que una sola masonería. Cuando nuestra prensa la masónica informa sobre algunas divergencias de opiniones, inmediatamente los hermanos se alarman y temen que, de las mismas, puedan nacer perturbaciones entre las logias. Cuánto lamentaban estos pobres hombres un rompimiento con los judíos de las logias humanitarias. Pero nada hay que temer. Las determinaciones que toman las grandes logias quedan entre nosotros, pues sabremos entendernos siempre, de eso pueden ustedes estar seguros. Nosotros nos hemos entendido ya en muchas ocasiones y nos seguiremos entendiendo respecto a asuntos que aún no se han solucionado. Por lo tanto, las relaciones fraternales entre los hermanos no deben ser alteradas. Qué pobre cosa sería entonces la masonería si, por una diferencia de opiniones de los dirigentes, se llegase a una ruptura. Y la separación, hermano Mullendorf. Por lo que esperanzados se mantendrán tranquilos. Ustedes podrán observar la presencia de hermanos de otras logias entre nosotros si el hermano Grosse, gran maestro de la Gran Logia de Hamburgo, con los que no nos une una amistad superficial, sino una muy íntima. Y esta amistad simplifica nuestras diferencias mediante conversaciones razonables y objetivas. El citado hermano Grosse tampoco sabía nada de que el hermano Hagedorn estuviese descontento. Las diferencias suscitadas el 26 de febrero habían desaparecido, por lo que, íntimamente satisfecho, manifestó, la Gran Logia de Hamburgo recuerda, con alegría frecuentemente, la estrecha solidaridad,
la recíproca comprensión y la vida en común de ambas grandes logias. Aquí, en Hamburgo, sopla el fuerte aliento del comercio internacional. Aquí tenemos verdadera libertad. Esta nos lleva a la unión de las fuerzas y a la victoria de nuestro propósito. Creemos que nuestros lectores tendrán ahora, después de haber leído todas estas manifestaciones, una clara visión de la misión negativa, antipatriótica, inmoral y engañosa de esta gente, la que no retrocede ante ninguna cobardía para llegar al fin que se proponen, y por esto volvemos a repetir, en la necesidad o en el peligro, el judío se humilla. Estando en el poder, es inexorable. Henry Rochefort. El mandil del masón no es el mandil del albañil de la Edad Media, sino el delantal que usan las altas figuras eclesiásticas judías. Su otro simbolismo lo aclararemos después. En el segundo libro de Moisés, capítulo 26, versículo 26, según la traducción de Lutero, se lee: «Tú no debes tampoco subir los escalones hacia mi altar, para no descubrir tu vergüenza ante el mismo». En el segundo libro de Moisés, capítulo 28, sobre la vestimenta sacerdotal de Aarón y sus hijos, se dice, según la misma traducción, en los versículos 42 y 43, «Y tú debes hacerles hacer pequeños trajes para cubrir la carne de la vergüenza, de cadera a cadera, desde la cintura hasta el muslo». Y Aarón y sus hijos deben ponérselo cuando, al visitar la cabaña, se acerquen al altar, cuando sirvan en el santuario, de manera que no lleven consigo su pecado y tengan que morir en él. Que esto sea para él y su semilla después de él una eterna obligación. Los versículos 42 y 43 del capítulo 28 del segundo libro de Moisés los menciona el hermano Hermann Gloede en sus instrucciones para el camarada de las logias azules de las grandes logias en Alemania, que fueron impresas por la Real Librería de Ernesto Sifrido Mittlerk e hijos, en Berlín, año 1901, con autorización de los grandes maestros. Gloede escribe en la citada obra, página 110, lo siguiente sobre la vestimenta masónica: a Moisés le fue ordenado que exigiese de los sacerdotes que cuando oficiasen en el santuario usasen un agregado al traje, de género blanco de hilo, pendiendo desde las caderas hasta el muslo, segundo Moisés 28, 42, 43. Sin dicho agregado, que deben usarlo para siempre, cargarán culpa sobre sí y morirán. Si bien el mandil del masón es de cuero, esto no hace al caso, el mismo es de cuero de cordero. Los masones quieren ser una orden sacerdotal. Veamos lo que manifiesta Gloede en la página 88 de su libro Yo soy Jehová, vuestro Dios, demostraos, por lo tanto, santos y sed santos, tercer Moisés 11, 44. Pero lo que el recipiente promete no debe tener otro contenido, aunque estemos habituados a designarlo en otros términos. Para poder comprender nuestro ritual, debemos citar otra frase de Jehová a Moisés para ser repetida y para que sirva de orden a la comunidad popular: «Vosotros debéis convertiros en un reino sacerdotal y en un pueblo santo», segundo Moisés 19, 6. Sigue Gloede: «Ya que nuestros rituales emanan directamente del clero hebreo, nuestro hábito de dejarnos el sombrero puesto dentro de la logia debe reconocerse como nuestro deseo de formar una orden sacerdotal». Gloede sigue manifestando que los masones deben formar una comunidad religiosa de Sion. Él cita una raza elegida, nacida de una tribu santa, habla de un pueblo único y dice, al final del segundo tomo de su obra ya citada, hacia la formación de una teocracia de este orden nos lleva nuestra asociación. Todas estas exponsiones literarias del hermano Gloede no tienen nada que ver con el pensamiento ni con la espiritualidad germanas. Las mismas son fruto de una degeneración racial planeada y realizada dentro de las logias. Como sacerdote de Jehová, con el mandil de Aarón y el sombrero de los levitas, debe el masón ser consagrado y vestido. El mandil es la esencia de la masonería. De sacerdotes de Jehová debe estar compuesto el mundo masónico, los que después de haber perdido todo concepto racial y nacional, deben esparcirse por el mundo para realizar su obra misionera y, así, el Goim cuenta los meses y los años según lo hace el semita. Y un accesorio de esta naturaleza llegó también a ser el masón alemán, al que después de desligarlo de su sangre y de su raza y borrar de su mente su noble orgullo de creyente en Dios, lo convirtieron en un hijo de Noé o de la viuda de la rama Naftalí, la rama judaica que, según la Biblia, acampaba más hacia el norte, por lo que le corresponde el honor de subyugar a los residentes de las tinieblas. El rabino Un ha manifestado que todo hijo de Judea es judío, y debido a esto no solamente se exige del masón su devoción hacia los levitas, sino también el acto simbólico de la circuncisión. Circuncisión simbólica del masón.
El tosco hombre del norte está simbolizado en el ritual masónico por la piedra sin pulir, que Román Loede lo denomina, con inconfundible claridad, la piedra no circuncidada. El arte real de la masonería hace de él el cubo perfecto, es decir, lo convierte en una piedra circuncidada, o sea, en un judío ortodoxo. Para que el bohem tenga una idea real de lo que es el repugnante acto de la circuncisión, comilá, en hebreo, haremos aquí una descripción del mismo. Estando ya todos dentro de la sinagoga, toma el individuo que hace el corte, al niño, saludándolo con las siguientes palabras, Baruch Vabo, lo que quiere decir, bendito sea el que aquí llega. Lo lleva hasta la silla de Elías, se lo coloca en la falda al padrino, toma en sus manos el prepucio del miembro masculino, corta con una tijera un pedazo de piel que luego se quema, arrancando con las uñas el resto del prepucio. Esta es la parte más importante de la circuncisión judaica y se denomina pría, y con la boca llena de vino, chupa la sangre que emana de la herida producida en el miembro y, luego, escupe en un cáliz la mezcla de sangre y vino. El muel moja el dedo en el contenido del mismo e introduciéndolo en la boca del niño, se lo coloca sobre la lengua, diciendo, mediante tu sangre, vive. Después coloca sus manos sobre la cabeza del pequeño y anuncia, acompañado de una nueva bendición, el nombre de la criatura. El acto denominado pría es de especial significación para el judío. Los demás pueblos y asociaciones secretas que tienen como ritual la circuncisión, entre ellos la asociación secreta de los medros papués, no conocen el pría, es decir, el arranque con las uñas, sino solamente el corte. Pero el padre Abraham, el que según el Talmud está sentado a las puertas del infierno y revisa detenidamente a todos los que llegan, reconoce en el pría al verdadero circunciso, o sea, al judío, y lo salva entonces del tormento del fuego. Este acto humanitario se hace efectivo solamente con el hebreo. Este es el verdadero ritual de la circuncisión y su verdadero significado. Para que el perfecto acto de la circuncisión, es decir, el pría, tenga para el masón también el verdadero significado, tiene el mandil de cuero sin forrar, usado en los grados inferiores, una segunda importante acepción. Loede y Heber lo llaman, sin más preámbulo, el delantal de la carne o también el símbolo de la carne. En el año 1922 escribía el iluminado hermano Heber, al ascender el camarada al grado de maestro, al entrar el aspirante al recinto de la logia correspondiente, se le arranca rápida y vivamente el mandil. Loede, en el tercer tomo de su obra Instrucciones para el maestro de las logias de San Juan, páginas 37 y 38, manifiesta, el arranque del prepucio se representa simbólicamente mediante el rápido arranque del mandil por el guardián, pues esta pieza de vestir se llama mandil de la carne. Esto simboliza, además, según Loede nota, el texto original se corta aquí, por lo que no se incluye más contenido. La circuncisión mediante el arranque del prepucio, por lo que el mandil representa la esencia de la masonería. El arranque del mismo en el ritual del tercer grado simboliza el corte, el arranque con ademán enérgico, vivo, rápido, el pría. En esta forma, circunciso, el masón recibe, en el grado de maestro de las logias azules o de San Juan, en vez del simple mandil de cuero del camarada con sus raros adornos de cintas, los que al profano resultan tijeras, un mandil forrado de seda azul y oro como emblema de la nueva vida que empezará después de la circuncisión. Celeste y oro son los colores del cielo, según Heber, representa el atavío de Jehová. Por lo tanto, el masón se ha convertido en un verdadero sacerdote judío, el que ya en la tierra ha adquirido los derechos en el cielo de Jehová. Seguramente reconocerá ahora del profano a más de un circunciso simbólico, además del significado de algunos actos rituales del corte, los que están sabiamente distribuidos en los dos primeros grados de las logias azules. Así como el niño que, en la silla de Elías, o sea, la silla del gran maestro, el muel le hace correr sangre, así se le hace correr sangre al aspirante a aprendiz o al camarada cuando el maestro golpea en la cabeza del compás, cuya punta está apoyada sobre el pecho desnudo del infeliz con el mayete de Jehová. El pecho es el prepucio del corazón. En el quinto libro de Moisés, capítulo 10, versículo 16, leemos, y cortad el prepucio de vuestro corazón y no seáis, por eso, obstinados. 3 veces chupa el muel, en la silla de Elías, la sangre del miembro del niño, 3 golpes da el gran maestro. En este caso, como en el anterior, se recoge la sangre en un cáliz. En ambos rituales descansa la mano del muel en la silla de Elías y la mano del gran maestro sobre la cabeza del herido. En ambas ocasiones reciben ambos un nombre judío.
en ambos rituales, se les toca a ambos la lengua y, a la vez, se les anuncia la vida mediante este acto. La llana o sello salomónico que se le aplica al masón sobre la lengua representa el dedo del muel sobre la lengua del niño. Ahora comprendemos por qué Loede dice que también la llana, junto con el mandil, representa la esencia de la masonería. El broche de cierre de la hermandad se consuma en el corte y en el correr de la sangre en la ceremonia respectiva de ascensión al grado de aprendiz y camarada. Según Lenin, también los hijos de masones, en su bautismo, son destinados a la masonería. También una venda juega, en los dos rituales, un importante papel. Con una venda se venda el miembro herido del niño, una venda se le ata al aprendiz o al camarada en la rodilla, etc. En el primer libro de Moisés, capítulo 17, la promesa de Isa se confirma con la circuncisión, versículo 13, según el decano Daniel Friedrich Kolzinger, en circunciso debe convertirse todo aquel nacido en tu casa o con tu dinero comprado. Las instrucciones del hermano Hermann Loede ya no se publican en la lista de los escritos masónicos editados por la firma Mittler e Hijo. Los varios cuadernos que llegaron a poder del general Ludendorff han permitido a este conservarlos, en parte, conforme a los autos, para siempre. El hermano Augusto Hornefer, componente de una logia humanitaria, dice en sus explicaciones del Catecismo para la Masonería de San Juan del fallecido hermano Roberto Fischer, como manual impreso solo para masones en Leipzig, año 1924, a los hermanos aprendices, lo siguiente: debemos mencionar también la adopción del mandil, citada en el Catecismo de los antiguos masones. Con enérgicas palabras se destaca la adopción de este humilde emblema obrero. Es más antiguo que el toisón de oro y el águila romana, más honroso que la estrella, o la liga o cualquier distinción que el aprendiz pueda recibir ahora o en el futuro. Como un distintivo insuperable, aceptaron ellos los hermanos ingleses el mandil. Por lo que esperamos que en cualquier ocasión se ponga el mandil con orgullo. ¿Qué dicen los hermanos ignorantes de la verdad ante este engaño? Ahora comprendemos por qué en los libros secretos se manifiesta que a causa del simbolismo no pueden ser aceptadas mujeres. Solo al pensar en el simbolismo comprendemos el motivo por el cual, dentro de la masonería, no puede tener la mujer el mismo puesto del hombre. Pero también comprendemos por qué se manifiesta siempre que los 3 grados azules encierran los misterios de la masonería y el motivo por el cual los altos grados están en contradicción con estos misterios. El masón alemán, como todos los restantes masones no judíos, creen que mediante traición a su sangre y a su dignidad de hombres han alcanzado la benevolencia de Jehová en el cielo. Pero el judío sabe que su antepasado Abraham no acepta estas milá y priamasónicas, por lo que el masón bautizado en esa forma solo es blanco de la burla cruel del judío. Y es este el motivo por el cual ventilamos ampliamente ante el pueblo el juego infame de esta asociación infamante, la que con engaños y mentiras atrae adeptos para convertirlos en renegados de sí mismos, de su patria, de sus antepasados y de la humanidad.